Suscríbete a la Panterita. ABC Cardinal, ABC TV, con quien ya arrancamos también ahora. Muy buenos días. Jueves, mañana Cerro contra 2 de mayo. ¿Revitaliza el partido? Sí. Lo de anoche entre Libertad y Nacional. ¿Qué tal, Dani? Bien, Federico, el saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludo a todos. ¿Qué tal, Fabio? Bien, muy bien, Federico. Saludos. Bueno, Bruno está con unas gestiones. Ahí lo vemos a Diego Marini. Ha tenido una llamada muy importante. ¿Quién ganó la apuesta ayer? Y ganó Wilson. Sí. La primera pregunta la recibimos al WhatsApp. Ayer preguntaban por Twitter también. Sabemos por antecedentes la marca de Wilson, entonces que no venga acá el cambiazo. Pero no. Pues él tiró todos los detalles, quiero esto. No. Yo soy testigo, hermano. Una vez en el tambor ese y otra vez en el freezer. No. Voy a cambiar de marca. No, tenés muy buena memoria, claro, así que ¿cómo te va a discutir claro. eso, verdad? Colores por Colombia. La birra. ¿Qué tal, Ariel? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo gritaste ayer el gol de Nacional? Creo que bien. Ahí el ¿Y señor el de Marini me Libertad? reclamó. También bien. ¿Qué golazo? Los dos lindos goles, ¿no? Sí. Los dos, ahí tenemos en pantalla. ¿Cómo calzó Mesa? Y después la categoría Yo no lo Roque. conocía a Mesa, Leandro Mesa. Vos sabés que en la previa yo le decía a Ariel que era una apuesta importante de Bernay. Es cierto, hay una fatiga tremenda de partidos, un trajín en Nacional y había que cambiar. Y Mesa ya hizo sus armas en primera, ya empezó a jugar, pero cómo jugó ayer fue realmente espectacular. Jugó muy bien ayer. A mí me generó mucha duda Nacional porque cuando veo la alineación, veo tres. Sí, por eso. Para mí, desconocido, ¿verdad? Que recién hicieron 3-4 partidos en Cañete primera. en la defensa. Alexis Cañete, Mesa mira, y yo no tampoco. Alan Gómez, que es un extremo Jugó por derecha. el extremo, no jugó, Sí. Gaona Lugo estaba en la banca, por ejemplo. Bien van ahí dentro, Sí, se las ingenió sobre todo para que en lo táctico puedan enredar el juego de Libertad, no dejar muchos espacios. A Libertad le costó todo. Dentro de eso, este fue el primer remate de Merlini a los 34 minutos de partido. Recién. Porque Y Nacional todo ya le había perdonado dos Sí, hasta ese momento. tuvo un mano a mano el mismo Chico Gómez con un pase de Arévalo y Arévalo un cabezazo desde muy buena posición, no convirtió. Y esta fue una de las últimas del primer tiempo, un remate de Gustavo Caballero. Así llegaba Nacional con muchos espacios y la aceleración de los rápidos. Aquí Fabio recuerda a Juanma, ahora sí. Leandro Mesa fue aquel que metió el gol contra Palestino Exacto, y la pelota le pegó en la mano, ¿se acuerdan? así mismo. Había entrado en el segundo tiempo. Ya del lo partido. habíamos visto en algún partido. Esta fue de Tacuara. Apareció Piris por primera vez para después de juntarse con Vareiro meter el centro exacto al corazón del área y ahí estaba Tacuara desperdiciando una buena chance para... ¿Gaona Lugo lesionado, Fabio? Sí, después. Acaba de venir el gol Entró de... y se lesionó y terminó con 10 Nacional, porque ya había quemado todos los... Y bueno, ese es el tema Copa Sudamericana, campeonato. Esta fue de Ninguna duda. Esta fue astucia, porque jugaron rápido el lateral y Blas Cáceres metió el centro al área, la pelea Bailone y le queda a, en este caso, A Mesa. Mesa. El jugador Leandro Mesa, que fue el autor del gol y gran partido. Le elegimos la figura, algunas intervenciones de Anthony, es cierto, en el segundo tiempo, pero para mí el que se comió esa media cancha fue Mesa ayer. Y después viene el centro para esta jugada. Y hay que aguantarle a Libertad porque terminó con 4 delanteros sobre arco rival y al final de cuentas casi terminó perdiendo otra vez el equipo Albo porque sacó del ángulo una pelota de Lorenzo Melgarejo. Esa Anthony fue muy Silva, buena. Y la anterior al palo derecho. en una de las últimas. También, hay dos. Pero más allá... Pero qué ritmo Libertad después del gol, Se le atropelló. Sí. Y con 10 iba a ser mucho menos... Jugó con 4 delanteros que iban a cabecear que todas las jugadas. Estaba Melgarejo que siguió jugando, estaba Tacuara que terminó el partido, Aguilar y Roque para levantar pelotas y llegó la jugada de Piris que pudo meter el centro y estaba solo Roque. Ya estaba con 10 Nacional porque no podía más hacer cambios. Esta es la de Lorenzo. Del Esta- ángulo esta sacó la sacó con la Anthony. derecha. Y mano cambiada, como se dice, para el que no está viendo, que no vio todavía, lo que era el 2-1 para el equipo de Libertad, que repito, una tromba después del gol. Deja De vivo el Mesa. campeonato este empate. 6-7, 6-7. Cerro Deja Olimpia. vivo. Dos partidos Sí. y medio, ya no es tanto como hubiese significado 3 partidos. Más cuando ayer conocimos... Sí. Más, ¿qué tal, Bruno? Hola, Federico, Ariel, Fabio. ¿Sí me puedes saludar, Dani, por favor? Hola, Dani, ¿cómo te va? Hola. No, eso ya es. Ya, Quiere la tiene magia, que ser claro. natural. Ok. Nunca es bueno cuando se quiere imponer. Exacto. Sí. Diciendo con ustedes, muchachos.
¿En Porque, y no, Libertad, si le gana a Trinidense, acá el tema es que tengan que cumplir Olimpia y Cerro Porteño. El problema no es Libertad. Pero el caso Cerro está cumpliendo últimamente 4 de 4. ¿Y contra quién juega Cerro ahora? Y 2 de mayo, mañana, de Y visitante. bueno, 2 de mayo es un equipo difícil. ¿Y después contra quién juega? ¿Y después ya- contra quién va? Y está bien, también Libertad va a jugar contra quién, vamos a analizar. Pero No, ya sé, pero... Claro, No hay que crear falsa- ayer se calendarizó. yo te digo, voy a hacer la gran Ariel. Libertad Cerro, por ejemplo, ¿verdad? Que ayer apareció... en la se fecha fue 16, el viernes viernes 3 de mayo. Viernes 3. Sí. Pero Sí. por lo menos le da un poco de suspenso, porque si Libertad ganaba, con la distancia era una tendencia clara, era Cuento esperar chino. el momento Cuento para el chino. campeonato. Cuento chino. Vos le estás queriendo avivar a Olimpia, Cerro, está bien, yo entiendo, pero yo le voy a ser honesto a la gente, yo no le voy a mentir. Libertad es cuestión de saber en qué fecha va a salir campeón. Y punto. Lastimosamente para Olimpia y Cerro, y bien por Libertad, esa es la realidad. Y vos en el fondo sabés también eso. No, yo sé que el gran candidato, 6 puntos sobre Cerro es mucho, son 2 partidos y es Libertad. Pero también Libertad tiene todavía partido con Olimpia, tiene todavía partido contra Cerro. Cerro está levantando. Y Libertad, ¿sabes que juega de papel cuando juega No, contra Olimpia? no y juega, Cerro? no juega, pero- ¿Sabes que desaparecen los No, y a Olimpia no le ganó, Olimpia no le ganó. y está A Olimpia no le ganó, a el- Cerro tampoco le ganó. Sí, bueno, pero tampoco ganan los otros. ¿Y ahí quién gana? Y si en un empate, por supuesto, el que Y está bueno, arriba. y Pero bueno. bueno, también puede ganar Cerro. ¿Por qué no puede ganar Cerro? No, puede ganar yo Olimpia. no estoy Todo es aventurándome, posible. estoy hablando de lo que pasó. Como vos entraste en ese terreno, Sí. tampoco ganaron pues los otros. Yo no soy futurólogo, yo no voy a estar diciéndote, no, sabes que Cerro le va a ganar Libertad y Olimpia le va a ganar Libertad. Y ahí van a quedar a tiro de empate y se va a resolver en las últimas fechas. Eso vos querés transmitirle a la gente. No, yo transmito Querés desde al los números. olimpista y al Yo desde cerrista. una cuestión tangible le transmito. Pues no yo desde no una voy para los fantasía. números. Yo voy a que el problema de Cerro es Cerro y el problema de Olimpia es Olimpia, no es Libertad. Y si Porque va- Libertad ayer estaba perdiendo y sobre los 90 y Moneda Borroco otra vez aparece, hermano. Y si vas a O sea, comparar... Libertad no pierde. Eso, Y tiene que claro. perder por lo menos 3 partidos y los otros 2 tienen que ganar 3 partidos seguidos. ¿Y quién me garantiza que van a ganar los 3 partidos seguidos y que los 3 seguidos va a perder Libertad? Eso a Es favor de una lo que ecuación. Yo no Eso a garantizo, favor nadie de lo que garantiza. decís, ¿sabe por Pero qué? Libertad Gracias, también, Fabio. ¿sabe por Gracias qué? por entenderme. pero Libertad Ah, también perdió puntos. no, Libertad perdió contra Olimpia, ¿sabes perdió qué? con Está Nacional. queriendo ¿Contra vender quién, espejito. ¿Contra quién perdió la primera? No, ¿sabe qué pasa? La primera fecha había... ¿te Vos acuerdas? mismo acá dijiste cuestión de empató- tiempo, empató Libertad contra la campaña Guaraní. pasada. Empató con Guaraní, entonces El son gol de 2 media puntos, cancha. 4 puntos, 6 puntos ya perdió también para Libertad en el comparar un poquito campeonato. con Cerro y Olimpia, el partido ayer está dadas las condiciones para que Libertad los pierda y decir hoy Sí. no se le dieron las cosas a Libertad, pero tiene Si ese, perdía Libertad ayer, que claro. ahí sí yo iba a estar pero, con Ariel. ese tiene ese plus y Y imagínense ayer cómo con salvó 10 el Nacional, invicto, con ¿verdad? 10 le hizo el gol por la lesión Y de pero, Gordon bueno, Lugo, hay ¿verdad? factores que ¿verdad? otra vez Exógeno, no tiene nada que sí, ver con pero el favorecen a partido. Libertad, favorecen Sí. a Libertad. Siempre que- le favorece Libertad. Pero no es ese el problema. Yo quiero que vos me contrastes con algo lógico. Sí. Vos garantís. Y ayer yo dije, bien Federico, no me gusta que... O sea, que me molesta. Vine hoy un poco caliente. Ayer yo dije sistémico y vos me dijiste no sistemático. Y ¿En qué sistémico... sentido? Cuando yo dije sistémico, este es un tema sistémico. Y vos sistemático entraste dijiste. Pero vos dijiste sistémico en el tema de que es recurrente Claro. y sistemático es. Y sistémico también existe Ah, bueno, la palabra pero está sistémico, bien, Federico. no, está bien que existen después otras palabras, pero si vamos a ir al tema de la palabra oficial, lo otro poner una paralela que después fueron No, aceptando. no es paralela. el sistemático. No, Está en el bien, diccionario porque tampoco mi del- corrección fue de un error, entonces no tenés por qué molestarte. No, pero yo trato de hablar un buen castellano. Todos tratamos, No, yo tenés sé, buen no, castellano, yo- claro. Y tenés buen castellano, Sí, gracias. Por por eso estás supuesto. acá. Creo que todos estamos sentados acá porque Y tenemos bueno. buen castellano, ¿verdad? Porque si no, no seríamos comunicadores. Pero sistémico, existe la palabra y venía en alusión a lo que yo estaba diciendo. ¿Y que por qué me enojé contigo ahora que la palabra que iba a usar? No, pero no para enojarte, mira que no lo hice con ninguna mala fe. Y ahora estoy aprendiendo que sistémico está también, pero siempre fue sistemático. No, sistémico No, también. no, 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 Te no, juro, no, te no, juro, no, Federico. no es para enojarte. Bueno, está bien.
Y seguramente te enojas porque yo estoy diciendo acá que alguna pizca de suspenso va a tener esta... ¿Cuántos? Son 9 fechas todavía que faltan, ¿verdad? 9 fechas. Contando de este que se viene. Son 27 puntos. Ah, te estaba diciendo la palabra. Dame una ecuación lógica que sostenga que el campeonato lo van a pelear Olimpia y Cerro. Hasta el final, dame una ecuación lógica. Yo lo único que te iba a decir es que Cerro tiene una levantada con 4 triunfos, está jugando mucho mejor. Entonces, estando a 2 partidos, yo creo que tiene cierta chance y habiendo todavía un enfrentamiento directo entre ambos. Esa es en eso sustento algún tipo de dramatismo. O sea, no digo, pero por entonces supuesto vos que Libertad sostenés, con esa ecuación, vos sostenés que Cerro va a seguir ganando todos los partidos. No sé si va a ganar todo, pero bueno, así pero- como viene, Y bueno, y si así no como gana, viene pues va a ganar todo. mucho más de lo que va a perder o va a empatar. Es que, Ariel, escúchame, tiene que ganar 3 partidos consecutivamente y a la par Libertad perder 3 partidos. Esa pues, es la ecuación. No. No es 3. 2. 2, ponele, ya sé, pero para que Cerro llegue con tranquilidad, o sea, porque si estamos hablando de 2, ahí le empata técnicamente. Es que en realidad más que... ¿Verdad? Y ante el empate hay que ver la diferencia de gol, no sé cómo es el tema de duelo los... entre- duelo entre ambos. Es que Duelo entre ambos, y es bueno. más, en materia de cantidad, para Cerro es más importante ganarle a Libertad que ganar 2 partidos y que no puntúe Libertad en 2. Porque así vos descontás 3 de forma directa y tenés el criterio de desempate. Pero para que llegue nomás tranquilo Cerro y pueda ser campeón, sin depender de otro, tiene que ganar 3 partidos consecutivamente y Libertad perder los 3. Yo sé, Bruno, que es una empresa difícil, pero por lo menos se le abre una ventana un poco más grande para los que están atrás. Porque con una victoria ayer... No, si de perdí Libertad, ayer, sí, ese discurso iba a cuajar. Pero un El- punto de diferencia, ¿no, Maneo? El tema también, No, ¿sabe qué pasa? Que el mismo hincha de Cerro te va a decir, pero ¿qué equipo vamos a poner mañana para que nosotros podamos empezar a tener fe, creer que podemos acercarnos Si a perdía Libertad, un punto nomás iba a hacer la diferencia. porque- ¿Verdad? Cerro le queda 5, Olimpia 6, de los que están más cerca, digamos, y a 7 de mayo de Pedro Juan Caballero. O sea, vos me podés garantizar también que Olimpia le va a ganar. No, Se imposible. acabó la batería acá de nuestro WhatsApp, porque justo hoy vamos a ir con los amigos de WhatsApp, muchachos, si me ayudan, por favor, Quique. No, vos sostenés, ¿quién puede argumentar que Olimpia va a ganar 3 partidos y Libertad va a ganar 3 partidos? Cerro. Va a perder 3 partidos Libertad. Porque así como lo estamos viendo a Libertad, yo voy a lo que vemos nomás. Es muy, Pasa, Quique, con toda confianza. es más Gracias, factible Arturo. una cosa que otra, ¿verdad? Que en este caso sería... Yo creo que por eso Ariel rápidamente respondió por Cerro cuando le hablaste de lógica. Por cómo está jugando, sería más lógico que Cerro gane un par de partidos que Olimpia, ¿verdad? Porque Olimpia está mucho más irregular. El tema que son, ahora como hay enfrentamientos directos, son 2 partidos, ¿verdad? O sea, lo que debe perder Libertad. Pero también es cierto que ayer cuando le tocaron ahí a Libertad, avasalló al rival. Mira que el primer tiempo, pero No, por eso te tuvo, decía. no ganó por esa cosa, estuvo a punto de dar vuelta, Sí. ahí lo metió dentro del área. Porque ayer era de esos partidos que estaban dadas las condiciones para decir, Nacional le ganó bien, le dio el golpe certero, él se defendió todo el partido y listo. ¿Pero qué pasó por el Bueno, camino? que ilusionar al hincha Olimpia de Cerro. ¿Para qué le vamos a vender espejito? ¿Para qué? Es que es difícil luego para ellos. Todos sabemos que Cerro, si bien está ganando muchos partidos, ahora va a entrar Ponerle en que modo- Cerro gane No, todos sus partidos. entra en modo ¿Vos crees Copa. que Libertad va a perder 3 No, partidos? con lo que vi ayer, que de algún lado tiene el toque de suerte, de fortuna, de juego, igual siempre algo pasa a favor de Libertad. No te digo, no estoy hablando de arbitraje, sino que es la circunstancia del juego, como ayer Nacional quedando con 10 sin recibir una tarjeta roja por una lesión de Gaona Lugo. Tiene tantas cosas a favor Libertad que yo no veo factible eso. Veo un partido perdido por Libertad contra uno de los rivales directos, pero no veo esa seguidilla de partidos perdidos. De ninguna manera. Ese es el tema. Y bueno, cerremos todo, entreguemos la copa. Y es que así estamos cada felicitaciones. 6 meses últimamente. Y vos hiciste eso la otra vez, no sé por qué Pero, ahora pero no, no, lo estás ahí haciendo, hice, está- pero ahí hice, pero Eh, con el ilusionista ahí, todo ahora, ahí hice no con sé si viste razones, esa película. razones, los números eran muy diferentes. Los números muy diferentes y Cerro venía cambiando como sábana de entrenador, con una inestabilidad increíble. Ahora te estoy dando el caso de Cerro que viene con 4 victorias al hilo, 4 de 4, 12 Ahora, puntos. Cerro convenció ganando. Sí, últimamente sí, en el campeonato. No sé, el partido contra Alianza Lima yo no sé si No, convenció. por eso te dije campeonato. Alianza Lima no, te dije torneo campeonato. local.
Por torneo local, pues lo que disputan Cerro y Libertad. De hecho, No, la ya se me hace racha... irónico, Ariel, yo sé. No, pero sabes que... No, de convicción futbolística. No, pero localmente la, hablando. La famosa racha de 4 partidos no es cronológico. O sea, el hecho es sacando el partido de Colo-Colo luego. Y de Alianza. Por eso, porque las 4 victorias empiezan con el de Achucarro contra Luqueño, para darle entidad a lo que dice Ariel. Y en el caso de Cerro, yendo al análisis futbolístico, Manolo tiene un equipo para Copa y tiene otro equipo para el torneo. Él entiende que en la Copa la intensidad no da para que, por ejemplo, juegue un Carrascal. Y Carrascal fue titular en los últimos 2 partidos. Agarrar el medio campo contra Alianza. Los 3 quienes jugaron, no jugaron el último partido contra Meliano. O sea, Dani, son realidades diferentes. Espera, porque vos, quiero que sientes postura. ¿Vos estás con la idea, con la moción Ariel o con la mía? Y la de Fabio. Federico, no sé, ¿ustedes creen que el campeonato pero está yo abierto? Creo que sos muy duro con Ariel. No es con Ariel, no, es con su idea, es ya con sé, su... Pero, espera. Espejito. Después me decís que no sea irónico. No, ya hace rato hablaba de parte. Ya pasó, ¿cuándo No, fue que no. se colonizó esto que... No sé. 1492. Y bueno, Lo que espejitos españoles ya. lo que te quiero decir es, sí, nuestra faceta acá como comunicadores está la parte de contar lo que vemos, lo que creemos que es una verdad, una realidad, pero también convengamos que hay una parte de proyectar a la gran audiencia que se identifica con Cerro y Olimpia y Cerro, decirle, miren que si pasa esto, es lo mismo, mira si vamos a ser duros con nuestra realidad a nivel selección y las eliminatorias, pero queremos aferrarnos a algo, y tampoco es que estamos contando situaciones totalmente inverosímiles. Desde ese lado, hoy por hoy para un candidato, la diferencia entre empatar y perder es mínima en relación a ganar y no ganar, por una cuestión matemática. Igual creo que el gol de Roque de ayer le da cierta ínfulas a Libertad para decir, jugamos mal, pero igual nos da el cuero para puntuar. Ahora, ese es del lado de Libertad. Del lado de Cerro y Olimpia, yo creo que es un buen resultado. Porque la ecuación es, debe haber un tropezón si es que Cerro va y le gana a Libertad. ¿Tiene Cerro las armas para ganarle? Por ahora no. Y no porque Libertad sea una ese, maravilla. por ejemplo, es un análisis más Sí. realista para mí, más cercano. Porque sabes que pero Bruno, Ariel pues está queriendo encender, fogonear, No, ya sé, pero darle una, yo ¿cómo no se sé, llama? pero Una yo no sería- esperanza. no, pero yo no sería tan duro Parece si es un que- abogado, eso que te dice, sí, vos sabés que tu caso, sí, vamos a ir, vamos a pelear, vos sabés que sí se puede ganar. Mira Y el que- abogado mira sabe en que- el fondo que... Mira que el hincha de Ariel, que tiene también su público, que Ariel hábilmente juega con ese que se victimiza y después se quiere hacer la Lo que pasa es que el caso... espera. El caso Yo estoy- llega perdido hasta que aparecieron algunas pruebas que pueden dar alguna esperanza para voltear, hacer un giro radical en el caso. Si no tenés nada de pruebas, ¿qué haces? Ariel, Esperar déjame- la sentencia a la primera Ariel. instancia, segunda instancia, Corte Suprema. Ariel, Pero déjame- acá no, aparecieron algunas Eso cositas. se llama en derecho hechos nuevos. Bueno, perfecto, Bueno, correcto. pero Las pruebas nuevas, por ejemplo. aparecen. Ariel, déjame cerrar porque es un argumento que te va a favorecer. Porque el que está contigo va a decir, espera, hace un par de días Bruno le preguntaba a Johnny con lo de Olimpia, y también fuiste duro con Johnny, por el tema de que en Olimpia también especulan cómo le va a ir a Libertad en estos 2 partidos que juega antes de Olimpia. O sea, en Cerro y en Olimpia, y más en Olimpia porque no tiene doble competencia. En Cerro está en órbita el tema de la Libertadores. Está esto de, al haber hecho tan mal nuestro trabajo en la primera parte del primer semestre, rogamos que ocurra algo donde nosotros no tenemos ningún mérito. Esa es la realidad, pálida, patética, triste, pero que es la realidad de los grandes en este momento. Ayer se dio un factor mínimo. Ahora, lo que vos marcás y lo que ustedes decían, es más lógico lo de Cerro porque mostró un repunte. Desde el calendario sería más lógico de lo de Olimpia, porque ahí Juanma está contando. Cerro tiene todavía viajes a Lima en medio de partidos contra Libertad, clásico. Cerro tiene que ir a la Huerta, Olimpia finaliza el torneo en su casa contra Libertad. Pero lo que te quiero decir es, Manolo probablemente el partido de Cerro en la Huerta lo va a tomar con los volantes combativos que utilizan la Libertadores.
que utiliza para no perder, como lo hizo en Colo-Colo. Pero tiene que ganar. Y bueno, y allí entonces, allí vuelve otra vez la ecuación que vos dijiste. Pero si vamos a una A ecuación Libertad le cierra un empate contra Cerro y un empate contra Olimpia. Claro, simple y llano. pero también del lado del que quiere campeonar, si vas a esperar que Nacional le saque puntos, Trinidense Claro, que se le saque puntos, vos tenés que hacer tu tarea que no hiciste en la primera rueda. Claro. Si Y Cerro le ahí es gana, donde yo tengo mi duda, bueno, razonable de mi duda. por eso, pero ahí ya la duda es futbolística, no matemática, porque si Cerro le puede ganar a Libertad en la Huerta, la diferencia es una fecha nomás. Desde Paraguay, imagínate, estamos haciendo todo un análisis. Desde Paraguay.com, ¿quién ganó la polla? Por favor, eso es más interesante, dice un amigo del WhatsApp, pero yo no entiendo. Federico, ¿cuál es tu postura? Ganó Wilson, ya vamos a ampliar. Dani, ¿cuál es? Pues vos hiciste un análisis de todas las cosas que pueden pasar, ¿verdad? Pero, ¿para vos también se fue el campeonato o no? No, para mí todavía no se fue. Para vos Cerro puede ser campeón, Dani. O más Olimpia que Cerro. Los dos para mí están en la misma línea porque para mí Olimpia compensa con el calendario su falta de fútbol. Hoy por hoy me parece que Cerro está mejor que Olimpia, pero Cerro en algún momento va a tener que elegir. Es más, ahora está eligiendo. Quiero preguntar, pero vamos a Federico. Vamos a hacer una proyección. ¿En qué fecha estamos ahora? Vamos a entrar a la 14ª. Faltan 21 puntos. Bueno, pero acá 27 puntos, perdón. Bueno, esto acá yo te digo proyección así rápida, pensando mal, así abuelo, de pájaro haciendo un cálculo. Esto se resuelve en 4 fechas. Tenés clásico de por medio. Libertad. Habla de En resolución 4 de Libertad campeón. Claro. No, de que ya digamos, no, ahora sí, esta distancia y no están cumpliendo esto, o Libertad de por ahí se cae, y ahí vamos a decir, no, estos sí, señores, resucitan Cerro y Olimpia. Pues eso no es una resolución, por eso te digo, cuando decís en 4 fechas se resuelve el campeonato, dijiste. Se puede resolver el campeonato, sí, si es que va a continuar peleando Cerro, va a continuar peleando Olimpia, o Libertad se desprende solo y ya es cuasi campeón. A eso yo me estoy refiriendo. ¿Cuál es tu óptica, Federico? Yo creo que 6 puntos no son igual que 8, ¿verdad? Que pudo haber pasado. Pero también creo que Libertad empató y después mostró un poderío muy importante. Y me parece que va a ser muy difícil que le saquen el campeonato. Porque también está el clásico de por medio. Sí. Hablamos mucho del enfrentamiento directo, está el clásico. 12 de mayo. El 12 de mayo. El 2 de mayo juega Cerro Libertad. La última fecha, si Olimpia llega, sería un milagro, ¿verdad? A tantos puntos de Libertad. Porque ahí sí que, en el caso de Olimpia, se da más. Todavía la vez se tiene que dar Libertad para que en la última fecha tenga. Porque Olimpia, Cerro por lo menos juega, tiene que llegar a 3 de por Libertad. Eso, si llega a 3 puede ser campeón. Cerro Imagínate. por lo menos tiene el 2 de mayo ya el partido asignado, pero lo de Olimpia falta tanto, qué sé yo, el 7, 8 o 9 de junio, que parece va a ser el día que va a terminar el campeonato. Entonces me parece que ayer Libertad sacó un gol y que reafirma alguna vez en uno de los títulos que ganó otro vato, era que el gol del campeonato era uno de Ortega. ¿Se acuerdan? Un penal que impidió. Un penal, un partido contra un equipo chico. Pero fue fundamental para que Olimpia no pierda un invicto y los de abajo se desmoralicen. Y no pierdan. Entonces creo todo que depende de la sexta fecha, dice un amigo de WhatsApp. Hablen de la Champions, como siempre dice acá un amigo. Sí, pero estamos hablando de la proyección porque muy poco pensaban que podía perder puntos Libertad, y dentro del partido te parecía que perdía por fin Libertad. Hasta que tuvo esa reacción después del gol de Roque, que fue... O sea, vota Federico más con la línea Fabio, Bruno, yo creo la de Ariel Chum. Yo creo que va a ser muy difícil para los dos alcanzarlo. Sí. Yo no quiero vender, yo repito, no quiero ilusionarle a la gente. No vengo acá para ser populista. Yo tampoco. Respeto mucho lo que dicen de los 6 puntos. Aparte, nadie dijo acá que Cerro va a salir campeón. Lo que vemos que puede haber una suerte pero una cuestión de descartarlo a Olimpia, por ejemplo. Vos Cerro no le descarto, pero me parece que va a ser más complicado. Porque si Cerro no tenía esa levantada y si pero no Cerro encadenaba esos 4 partidos. Y Ariel contemplana eso, por favor. Y Libertad también tiene partido de Copa. El problema Olimpia es Olimpia, su problema futbolístico. Claro, Olimpia yo inclusive por número le coloqué, pero creo que futbolísticamente, capacidad futbolística, no le va a alcanzar. Pero sí Cerro yo sustento más en esta remontada que tiene.
Levantó mucho Cerro y ganó 4. Eso es para la pelea del campeonato una ese muy buena 4, noticia. yo te diría los últimos 2, porque en esos 4 en medio estuvieron los 2 partidos de Libertadores. Contra Colo-Colo se fue a aguantar y contra Alianza Lima se ganó porque Pachi metió la última. Aparte Entonces, de los últimos 2, como decimos, encontró el gol. Son 6 goles por partido, ¿verdad? y son 2 equipos Y diferentes. los 2. Y sí. Y los 2 lo dirigió Manolo, pero igual, aún así me parece que los 6 puntos son... Nadie, Pero yo- no, muy yo complicado. entiendo lo que planteas, ¿sabes por qué? Porque en la previa era, ayer se define el campeonato a 8 y a 9. Desde ese lado, que en vez de 8 y 9 sea 6-7, y el tema es que entre Cerro y Olimpia hay un punto nomás de diferencia. Pero hay una realidad, por eso yo compensaba con el calendario. O sea, Claro. porque no es solamente Cerro y Libertad tienen que viajar Se a está riendo Perú, Libertad. a Se Venezuela. está riendo Libertad. Y aparte, Mira que ayer no se rió, Se ¿eh? está riendo Libertad. que- mañana ya vamos a ver Cerro en qué anda. Mañana va a jugar contra un equipo jodido como el 2 de mayo. eso te en quería- el buen sentido de la palabra, que es difícil, le estoy diciendo. Eso te quería hablar, que en el presente ya mañana que tiene Cerro su tiene- público, 20.000 personas, Sí. de las cuales 50% a lo mejor van a ser los de mayo. Porque vos decís, Cerro va a ganar más, sí o sí. más. Cerro va a ganar sí o sí, se va a poner a 3 de Libertad, le va a meter presión a Libertad. No sabemos, yo tengo mis dudas. En cualquier Tengo mis caso, dudas por el es partido un mañana, ¿verdad? condimento al campeonato. En cualquier caso, mira que estamos hablando la gente del 2 de mayo, la fecha. No, Porque pero si hay que ayer acordarte ganaba, vos de si, eso. gana- No, si- mañana- si ganaba ayer Libertad, o para campeonato, terminó todo. Pero ahora por lo menos, así, una pizca de Pero vos tomás emoción el por lo empate menos como si fuera va a que tener. tenía que perder Libertad ayer. Tenía que perder Libertad ayer para que esto suceda de tu ecuación. Ahora sí. Pero mañana Cerro va a jugar contra 2 de mayo. ¿Y contra quién juega Libertad? Contra Trinidense. Trinidense. Está último en la tabla, hermano querido. Pero a ver, O sea, vos estás vos si contemplando tenías esa que perder, situación. si vos contemplabas si perdía Libertad ayer, lo mismo. Ahí sí, yo te diré que hasta había una fuerza motivacional mucho más fuerte que la de este empate. Este pues, no es ni chicha ni limonada, estamos en el mismo lugar, estamos. Pero numéricamente hay uno nomás de diferencia. ¿En qué? Y si perdía Libertad, ¿En uno. qué es lo que hay Entre uno? la derrota y el empate. La lo que derrota es uno nomás. O sea, para vos determinante de ese punto, ese No, punto, es que, esa unidad. a ver, no, vos, que difícil, no te quiero una despensa para administrarla porque, hermano querido, ayer vos tenía que perder Libertad, entonces hoy amanecíamos ¿cómo? Con 5 y 6, Sí, ¿verdad? sí. Y estamos 6-7. Y bueno, pero era que pierda Libertad. Porque entra lo Por una anímico, unidad, no se entra me lo, va a ir a la espera, quiebra entra la lo defensa. anímico, entra Por una la moneda no se espera, me va a ir. entra, no, es lo mismo. Entra lo anímico, entra la duda. Se perdió contra Nacional que no anda bien. Claro, porque ahí ese factor Al nomás. final, el título hoy es Libertad rescató un punto que Ahorita le puede servir la en el tapa final, a ¿verdad? veces, Roque Sí, porque- salva el invicto. Claro. Ahí está. Salió fortalecido de ese Sí, tema desde- que muchas veces es claro. importante, ¿verdad? Para una campaña. El tema de no haber perdido, seguir invicto. Uno le pasó a Libertad con Resistencia, ¿se acuerdan? Perdía 3-1 y empató 3-3. Sobre la hora. Salvó. Y todos terminaron enojados y había sido que ese punto. Ese después punto fue valió. Y esa fue la noche que Marini tanto le reclama a Ariel hasta ahora, ¿verdad? Salvando, de la noche histórica del Cerro. salvando la distancia. Manejo. Con Leverkusen venía pasando que estaban esperando que... Y hubo partidos en el que empató Leverkusen, pero seguía invicto y no perdía. ¿Y qué pasó? Salió campeón en la fecha 29-38 de la Bundesliga. A medida que no perdía se fortaleció más. Salvando y más. la distancia, ¿verdad? No, no, Pues, claro. pero no perdía. Salvando la distancia, Por eso, porque- y no ahí se- perdía. y- Porque este Libertad ya está acostumbrado, pues. Leverkusen no. Leverkusen es el famoso cuando se Sí. va a caer. Pero este Libertad ya está acostumbrado. Entonces, cuando está arriba es muy difícil pedir que se caiga. No es otro equipo que tenía muchos puntos y de repente se cayó porque Aparte, tiene le una pasó suerte muchas veces a Guaraní. Eso. Ustedes mismos hablan del banco y todo eso, ¿no? Ayer lo que entraron. Pucha, Tacuara estuvo mal con el gol, entró Roque, mostró la clase que tiene para el Entró fútbol Huguito nacional. Martínez. Hugo Martínez, de mitad de cancha hacia adelante, te mueve. Cuando los otros están respirando apenas, entra 3 tipos y te la mueven y te acosan como lo hicieron ayer, ¿verdad? Así de Y simple. eso le pasó ayer a Libertad. Ayer estaba línea de 5, todos 2 autobuses puso Bernal y estaba para defenderse, para ganar el partido. ¿Qué pasó? No se contempló el tema de Gaona Lugo que cayó. Ya quemó todos sus cambios el técnico en el sentido de las ventanas, porque solamente hizo 4 cambios, pero las ventanas ya acabaron.
y terminó con 10 Nacional. Y ahí le empató Libertad el partido. Y casi gana otra vez. O sea, ese golpe de suerte, esas cosas que pasan también dentro de Libertad para que salve el invicto de ayer. Por eso te decía, más fortalecido todavía Libertad, porque era otra cosa perder ante Nacional, decir, bueno, no nos salieron las cosas que... Mira cómo salvamos el invicto sobre la hora. Olimpia, ¿contra quién va? Olimpia ahora va ¿Nacional? contra Nacional justamente en el Erico. Y ese lo también yo tengo mis dudas a ver si Olimpia le gana, Bueno, si ahora- le gana a Nacional. Nacional jugó como el Real Madrid contra... No me hagan recordar. Con los chicos. El domingo, sí. Y claro, porque los equipos Pero está bien. contra los grandes juegan. Es que con Con su esa, opinión y es su- que con esta lógica No, que los hinchas, porque cuando pierden contra los equipos chicos dicen, pues... se quieren Contra escudar este esto. jugaste como Chelsea y el otro fuiste bueno, Ameliano. ¿Quién fue el último? Ameliano. Zapag dijo, me extrañó mucho lo de Libertad Luqueño. Exactamente. Zapag dijo, no, es que lo estamos diciendo, es el presidente de Cerro Porteño. El ejemplo emblemático es Ameliano. Ameliano que a Olimpia lo tiene y famoso y después perdió 3-0 contra entonces el hincha de Olimpia contra nosotros. Y después le quiero desinflar más todavía el Y globo. después sabe que el hincha de Cerro le dice Tacuarí. Porque Olimpia le ganó a Tacuarí y Tacuarí le había ganado a Cerro. Le quiero más desinflar todavía el globo a Ariel. Que él está nomás focalizándose en el Olimpia Libertad, el Cerro Libertad. Y los otros equipos ahora van a empezar a arañar, hermano, las paredes. Léase Sol de América, General Caballero, Tacuarí, Ameliano, Luqueño. Esos equipos ahora, en esta segunda rueda, eso van a matar o morir, van a jugar. Para cerrar el torneo de apertura y ver cómo quedan de cara a clausura, por ahí definimos Sudamericana, definimos descenso. O sea, no es que, Ariel, vos tenés que mirar nomás, vos mirás el pequeño arbolito que está, pero no, hay un bosque gigantesco. A la pucha. Están- No me querés están- para, no me en querés para media mí, hora- no querés en para media hora- una despensa no, para administrar. claro. Ahora En media que hora no le están soy llenando ciego. de adjetivos. Imagínate, yo hace rato fui En media le digo, lo o sea, está irónico, incluyendo, mirá hermano. la cantidad Sí. de cosas me dijo. No, pero no me queda no, una no quiero ser despensa. ilusionista, Soy no. ciego. No te dije eso. Eso no te dije. Pero no, que quiero que mires más, ya que los otros clubes están jodidos, hermano. Está General Caballero ahora. Un saludo a neurocirujano Diego Marini. No, que ahora los clubes, hermano, están apretando el acelerador. Que va a ser haciendo problema los para cambios. todos. Y va a ser problema para todos, para todos. Ariel. Sí, o sea, sí. va a ser problema para el mismo Libertad. Claro. No es solamente para Olimpia y Cerro. ¿Está bien? Sí, Cerramos acá Libertad, el debate. único inconveniente, me está diciendo una persona que ayer estuvo en la cancha y que venimos hablando hace rato, el único inconveniente que tendría en el camino es que partir en la copa y que la vida íntima se... Descomponga. Porque me dice que le llamó la atención la resistencia de la hinchada ayer de Libertad para el técnico. Estuvo en la tribuna. Y que el técnico incluso cuando hizo el gol Roque le dedicó a la Sí, hinchada. sí. Hay una Parece que ruptura hubo ahí. un- Entonces, Yo ese mucho no podría ser- entendía el cambio de Merlini. Sí. Para mí no ¿Viste estaba la cara de jugando mal. Merlini? Y No, pero vos sabés Ayer que tiró antes rayo de con la eso, mano. 5 minutos antes la hinchada empezaba a gritar, ¿te acuerdas, Ariel? Chori. Querían por que Hugo ingrese Martínez. Martínez. Sí. Ah. Por eso él le da la razón Y a la hinchada. y le escuché hace que Ariel dijo chorizo, ¿cómo que chorizo? Y escuché ayer, me mató al aire, me dijo, vamos a hacer por el handicap de hoy de la Champions. ¿Sabes qué dijo? Se rió de mí, Bruno. Que se cree, él pues se cree mucho. Yo le estaba controlando, yo le escucho. No, ¿Sabes qué? Lo primero que preguntó, ni le interesó que Wilson haya ganado. Wilson fue el ganador ayer de nuestra pollita de la Champions. Y vos sabés que, y Bruno, parece eso, mitad, y es preescolar. Y vos le dijiste, no, y Bruno, no le pegó nada, Bruno. No, yo no dije así. No, Ariel. Le pegó vos una, sabés le dije que- yo, y no, y vos le dijiste, no, verá, un ratito Ariel le dijiste, él le pegó muy bien, le pegó Yo Real hice- Madrid. Ah, terminaste pegándole. Claro, yo hice- vamos a ver por yo hice la handicap escala. él. Vamos a ver por Pero él. ese es el gol que no sirve. Cuando ya está eliminado. ya- No, Pero en la pero tabla- a lo mejor yo estuve más preciso que él y él sabe que se ríe. Bruno pues se cree Pero demasiado en que la- sabe en la todo. tabla fue así. Ven a poco cómo salió Bruno. Seguro que no le pegó nada, falló más. Y vos le dijiste, se Pero en la quedó tabla el fue hombre. Wilson, Federico y Bruno. Realmente Sí. fue así. Y pero, bueno, viste. ¿Y porque- él cómo terminó? Espera, vamos a resolver esto. Edgar, por favor.
Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián, ven y juntos vamos a crear. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha esta super oferta. Lavarropas mide a 7 kilogramos carga frontal. Ahora solo 18 cuotas de 179.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escríbenos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Lo de la Champions. Wilson, pero él tuvo algo a su favor. Esperó que todito Esa fue una ventaja. hagamos. Por tener lo de Ariel como. Porque yo quiero que la gente. Porque Ariel pues se presenta como la víctima. Un perseguido político. yo no una me especie de presento. oprimido Es la percepción lo que se de la- transmite por la al aire nomás. dictadura. Pero yo quiero. Porque hay mucha gente que no habrá escuchado lo de Libertad en la previa nacional. Lo que pasa es que ese es su momento, Bruno. Él comanda la transmisión. Claro, entonces y ahí pues él se envalentona. Claro, está se- bien, ¿no? Pero- ahí donde yo creo, Fabio, vos tenés que cuidarla. No, pero porque él- sea lo Brasil, a lo. Pero yo le entiendo muchas veces porque ese es su momento donde él se quiere cobrar revancha de muchas cosas a todos, ¿verdad? Y no, pero que Por lo eso. hagan de frente, no a la espalda de los compañeros. No, pero ayer el tema fue ya con un resultado de por medio. O sea, terminó la Champions ahí. Yo te gané a vos en el handicap. Yo acerté lo del Bayern. Qué gran Sí. acertado. ¿Y vos acertaste cuál? No, yo también. acerté Real Madrid, Real en pero penales. con más handicap. Yo Ah, claro, dije por el tema de los penales. que iba a ir a la larga y en penales Sí, iba sí, a ganar no, Real no, Madrid. Bien, bien, Sí, bien. más complejo fue. ¿Más complejo era? Sí, apostar eso era más. Sí, por eso yo hice la tabla y Federico estuvo ahí hasta la largue. Terminó en la largue y. ¿Por Entonces, qué? cuando Federico terminó, perdió. cuando terminó el primer tiempo, yo dije, acá van a penales. El primer tiempo ya, porque tuvo tanto dominio en el segundo tiempo y el primer tiempo de la larga que, viste cuando te das cuenta en el fútbol, pasa, cuando ya no podés, el segundo tiempo ya estuvo de más de la larga, ya no, ya el City se dio, hasta tenía miedo que lo sorprendan, pero ese de De Bruyne perdonó también. dominio de la segunda Último. etapa y el primer tiempo de la larga fue demencial, pero tiene razón Ancelotti, la única forma de ganarle a este equipo es esperando, Bloque, hermano, ahí con bloque con bajo. 8 sí abajo. Pero inteligente Sí, fue sí, Real sí, Madrid. sí, capo. Hugo Romero, presidente del 2 de mayo. ¿Cómo te va, presidente? Buenas tardes, Bruno, a vos, a tus compañeros y a tu audiencia. Bueno, presidente, te quiero comentar que acá Ariel ya prácticamente le da como ganador a Cerro No, mañana no. y que el campeonato se prende y que no Ojalá está que todavía así sea. definido. Ojalá que Ariel esté en lo cierto. ¿En qué sentido? Y que el 2 de mayo gane mañana. No, que gane Cerro, digo. No, que va a ganar Yo Cerro. no dije así, No, pero de presidente. mayo pues también No, está no, al no, no. acecho, por eso él pensó que Claro. el campeonato no terminaba todavía. Lo de mayo estaba a un punto nomás. No, de pero Cuarto, Ariel, pues, cuarto. según su Sí, cálculo, cuarto. según su cálculo, él mañana a Cerro le ganaría el 2 de mayo. Acá lo que decimos, presidente, es que se avivó más el campeonato con la frenada o el empate de Libertad frente a Nacional. Sí, estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Se prende el campeonato.
viene bien para la salud del campeonato, ¿verdad? O sea que se va a volver mucho más competitivo. Ahí está Cerro, Olimpia. Nosotros bueno figuramos luego, ¿verdad? Pero de repente no sé qué puede pasar. Pero presidente, no te está contando todo él. Él, ¿sabe qué dijo? Según su cálculo, que el campeonato todavía no está resuelto, que el empate vino bien ayer, pero Arreglón se dice, no, Cerro viene con una levantada, hay cruce directo todavía contra Libertad, puede quedar a un partido, porque entonces, según esa ecuación, pues mañana ustedes pierden. Sí, yo entiendo. Normalmente siempre se le mira a los grandes y a veces se le olvida un poco a los equipos chicos, pero sabemos que Cerro Porteño viene de una remontada, viene jugando bien también, pero para ganar no tiene que correr, tiene que sudar bastante. Nosotros también tenemos lo nuestro y vamos a darle pelea a Cerro Porteño, aparte que Cerro va a jugar de visitante, no va a jugar de local, es una diferencia. A ver, perdón, presidente, ¿cuántas entradas vendieron hasta ahora? Nosotros vendimos ya un poco más de 10.000 entradas. Bueno, ¿y vos suponés que esas 10.000 son del 2 de mayo de Pedro Juan? Y mira, Bruno, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Nosotros habilitamos 20.000 localidades, de los cuales reservamos 5.000 para sector visitante Cerro Porteño. Y yo tengo mis dudas de que esas localidades para visitantes se llenen. El resto que es para local, eso sí se va a llenar. Por eso sostenés que 2 de mayo va a jugar de local. Sí, históricamente, Bruno, los grandes vienen a jugar de visita en Pedro Juan Caballero. Ahora, ¿crees que van a llegar hoy, como están las cosas, a las 20.000 entradas vendidas y los más de 800 millones de recaudación? ¿Crees que todavía eso? Mira, yo estimo que podemos llegar a eso, pero vuelvo a repetir que, por ejemplo, todos los sectores para los locales, por ejemplo, preferencia central y preferencia lateral sur y norte son locales, esos están agotados. Gradería norte, que también es para local, a punto de agotarse. Después nos va a sobrar platea. Y el que menos vende es la gradería sur, que es destinada para Cerro Porteño. Bueno. Esa es la realidad ahora. ¿Se da allí, presidente, el fenómeno en eso que dijiste, que los grandes sienten la condición de visitante, por más capaz que muchos de los que van a ir mañana, que son de Pedro Juan, son hinchas del Cerro, mañana no se negocia? Es el equipo de la ciudad al que se respalda. Eso es lo que uno persiguió cuando estuvo por allí. Sí, totalmente. Acá la gente que son fanáticas de Cerro Porteño, que conozco, amigos míos, mañana el corazoncito va a estar al lado y mañana es el gallo norteño. Después vuelve otra vez a ser Cerro Porteño y mañana, por eso lo que te estoy diciendo y sosteniendo de que Cerro va a jugar de visitante. Por esa razón. ¿Llegan completos? ¿No tienen bajas? Sí, llegamos completo, Bruno, excepto de Junior Noguera y Roberto Ramírez, que no pueden jugar contractualmente, ¿verdad? Y ellos son titulares. Y vienen alternando, ¿verdad? Dependiendo de algunos partidos. Por ejemplo, Roberto Ramírez fue titular contra Trinidense, Junior fue titular en otro partido, en los últimos tiempos perdió un poco la posición, pero alterna bastante. Y bueno, esta vez no van a poder estar ni en la banca. Muy bien. Presidente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por atendernos. Bruno, un fuerte abrazo a vos, a tus compañeros y un fuerte abrazo también. Un saludo a la gente de Radio Oasis, que está en sintonía desde Pedro Juan Caballero con nosotros. Edgar, y vamos al tema de la Champions. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida
Fernando de la Mora, casi que Lambaré. O llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique, sí te conviene. Bueno, otra vez fútbol de altísimo nivel, ¿verdad? ¿Con qué partido se quedaban con el del Real Madrid? ¿Verdad? Honestamente, yo no cambié. Sí. Me quedé con Yo él. hacía cambio de repente para ver cómo estaba el tema de Bayern. Por una cuestión personal, ¿verdad? Claro, porque el otro tenía todo para ver. O sea, había todo para ver en City contra Real Madrid. Qué buen primer tiempo de Real Madrid, ¿eh? El primer tiempo fue y el gol es como la baja Bellingham, el pase de Valverde, la definición doble de Rodrigo. La jugada de Vinicius. Sí, Vinicius, Porque o sea que él con el centro. amagó antes de... Y viste cómo los dos saben cómo no caen offside. Tanto Bellingham como... Bellingham aparece parte del propio campo de Madrid, ¿verdad? Pero Vinicius se queda ahí porque te queda duda las dos. Cómo tuvo el tema cuando vimos el gol, ¿verdad? Pero ¿Cómo baja Bellingham la pelota, verdad? no, cómo baja hace una fintita, y un se la hace amago. para atrás. O sea, baja y... No, realmente sensacional. Como también vimos cosas, el penal de Bernardo. Es que era ¿Qué quiso hacer? Y no sé. Tiró en el medio. Porque así ni una- picar, nada. En el medio pues se tira fuerte. Porque el arquero se mueve, ¿verdad? Pero este sí era, no sé, un entrenamiento, toma la pelota. El momento de Haaland. 7 partidos ya en la Premier. No sé cuánto la Champions, ¿verdad? Pero tantas cosas. La velocidad de este lateral. Sí, que lo pusieron en el Mundial para marcar a Mbappé. Y ese tipo es más rápido que Vinicius ayer. Sí, le ganó Walker. siempre. Pero ¿sabes qué pasó? veces. Que Ancelotti fue muy inteligente porque lo viene poniendo y le hacía rotar y eso le confundía al City. Sí. Que, Pero que hay una incluso... lo pone a Vini por el Sí. medio, lo tira a Rodrigo por la izquierda y por derecha a Valverde. Sí. Pero Valverde no era tan punta, ¿verdad? Porque no se quería descuidar. No, O sea, se movía entre el medio y cuando podía atacaba. En el partido normal estaba Valverde jugando como un 8-8. Sí. Y yo la que digo, Walker le gana mano a mano a Vinicius, es justamente a la derecha de Vinicius. Y Toni Kroos jugando como volante de tapón. Qué jugador. Así se paró Qué el jugadorazo, tema. Toni Kroos, por Dios. Volante de tapón ahí. A mí el que me gustó en todo momento fue el alemán, el central. Rudiger. Rudiger. Qué huevo le puso. Y es porque él es muy responsable de que al final no pueda hacer todo su trabajo Haaland, ¿verdad? Sí, No, bueno, pero Lunin fue figura en el primer. No, claro, en los penales. El ángulo, pero lo sí. que jugó este tipo, Dos, tres jugadas. los 120 minutos de Rudiger fue sensacional. No, y después justo a él le tocó Yo digo el tema. de la función de Haaland. Aparte, no dejarle se ve mucho hoy en la espacio. TV cómo le indica al arquero a dónde le iba a pegar el penal. El penal de su Mucha compañero en determinación. Chelsea. Aprendió ¿Verdad? Ancelotti Se ve el año bien pasado, la, ¿verdad? Porque la imagen. Pero yo aprendió no- sí. de la eliminatoria del año pasado, porque el año pasado tenía un mediocampo muy lento. Le pasó por encima del mediocampo. Y esta vez, por ejemplo, Camavinga jugó totalmente en otra posición. Bellingham también, a diferencia de otros partidos, se movió de No, otra todos manera fueron porque... obreros, todos obrero, fueron y más obreros, rápido sí. y más dinámico. Repito, el año pasado Modric y compañía no aguantaron a la velocidad y la dinámica del City. Este año no. Y además de una postura distinta, porque fue un equipo que esperó y que también a la heroica supo, con el peso de su historia, llevar el partido para adelante. Y después, bueno, vinieron los penales y ayer realmente lo que hizo Bernardo Silva hasta ahora es un jugador de elite que patee de esa manera. Cuesta entender. Mira que es Bayo, incomprensible. Varese y erraron penales en finales, pero... Errar, pero tirar así, rematar, ¿verdad? pero regalar, pero regalar. pegarlo así fue un regalo, fue increíble. Ahora, ¿ustedes se dieron cuenta de lo que pasó con Lunin cuando van a los penales? La reacción de un arquero y de otro. ¿Se dieron cuenta el pequeño, gran detalle? Edgar, entra porque esto está interesante, el tema de Lunin.
Los panchos de Pollo Don Juan son livianos, sabrosos y prácticos. No te quedes con las ganas. Visita una de nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollo Don Juan, para todos los gustos. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos, con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Lo más nuevo, la salsa de soja condimentada, la salsa de soja con ajo. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Ancelotti es un maestro. Porque reconocer lo que él reconoció es de maestro. Porque voy a leer textualmente sus declaraciones. En Impacto Deportivo, discúlpame, Federico. Está bien, bien, bien. Solo se podía ganar de esta manera. Me quiero esa frase, sí. No hay otra para ganarle una eliminatoria a Manchester City. Luchamos. Sufrimos, tuvimos compromiso y defendimos bien. Me encanta mi equipo. O sea, no es que él se agrandó, él reconoció que entró a plantearle de esta manera al City. Entendiendo que con el fútbol espectáculo no alcanza, del año pasado. hay que luchar, hay que entrar Y para la agrego batalla. otra cosa más. Vos mismo recordás Sí. el equipo de la Sí, temporada sí. pasada. Sí. Es O sea, distinto. Los propios jugadores entendieron eso. Bellingham, gracias Ángel Eliam, dijo que la mayor fortaleza es la libertad táctica que le da Ancelotti a los jugadores contra equipos más estructurados. Y con todo, vos sabés que a mí me dio esa impresión, viste que vos mirás los detalles, yo trato de mirar los detalles siempre, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta que Ancelotti parecía que durmió la siesta. O la, no sé, tarde, no, viste He que el visto partido... que dijiste a tu comentarista Yo en le, el canal. claro, en el canal Sí. le dije yo, mira, tiene Y te almohada dijo, pegada y el remolino tenía todavía, y la cara de recién despertado. Y Bellingham contó que le vio la otra vez bostezando a Ancelotti. O sea, el tipo está tranquilo y eso le transmite a sus jugadores. Y de hecho dijo que no había nada que le perturbe el sueño, el Sí, buen no, sueño. solamente si cenaba mucho, Y si después comía dijo mucho, no que iba a poder dormir. después le hizo una nota post partido y dijo, no, hasta no me va a brindar con birra, con cerveza, y vamos a dormir pero tranquilo. usó también para un discurso Ancelotti esa situación, porque cuando le pregunta a Bellingham, profe, ¿estás cansado? Le dice, ¿verdad? Por bostezar constantemente, le dice, sí, le dice, pero están ustedes emocionarme hoy. Creo que fue por el partido de ayer inclusive. Sí. ¿Están ustedes No, emocionados? él está, mira, previo al partido estaba... Es como decirle, despiértenme él ustedes, parece que ¿verdad? durmió antes del partido. Bien probable con todo. Pero ya. vos no viste su cara de recién despertado. ¿Vos te das cuenta cuando alguien se despierta recién? Lo que yo veo es que él es un tipo que sabe disfrutar los partidos. O sea, no sé cómo decirte, nunca está estresado. Y después me da la impresión de que le dice a Guardiola, está bien, seguí, vos vas a ganar mucho más. Vos vas a... como que le animó otra vez a Guardiola, no sé si el gesto, pero quiero ir a lo del Lunin. No puede ser que no se hayan dado cuenta. A ver el detalle, Fabio. No me di cuenta realmente. ¿En serio me estás diciendo? No, porque yo ya estaba Vamos a esperar la chuna, a lo mejor él sabe. Yo no vi Federico. no vi la transmisión en vivo, como te decía, justo me tocó ir a buscarla a mi nena al colegio y Qué bárbaro. me iba escuchando y bueno, pasó a ser de 120 minutos estar pegado y... Pero vos seguías la 5 días transmisión. tarde. Entonces, Yo llevé a vos la te- transmisión, sí. A vos te... Eximime, por favor. Te sí. eximimos. Yo cuento Dale. también mi experiencia, porque Sí. yo tenía el partido de Libertad y para no perderme los penales, al terminar el primer tiempo de la larga ya me fui.
pensando que iba a haber monitor en cancha nacional, iba a ver la definición ahí, dije, no teníamos. Y está justo yo el colega Ángel Barriento para ti, no tenemos un retorno ahí, tampoco tenía. Entonces, empecé a buscar y he visto parte por lo menos a través, o sea, en realidad es como escuchar radio, porque eran unos youtubers del Real Madrid que Pero ¿y transmitían Star por... Plus ustedes no tienen, muchachos? Yo no tengo, Bruno. Y 2 ñoños menos y pagar un Y es mes que de- tengo cable, tengo Netflix, hay otros gastos, Bueno, hay está. que terminar la Yo no voy a entrar en tu construcción, billetera, por favor, discúlpame. una serie de cosas. Bueno, serie de cosas. Chum, estamos acá debatiendo, Sí. o sea, no, en realidad no debatiendo, quiero saber si vos te diste cuenta el pequeño gran detalle al terminar el partido de los arqueros. Vos que sabés, no puede ser que me decepcione, Chum. No. Se me está cayendo. Dame Pero 5 que y cuando cuánto. Luni se va con Kepa, ¿esa? O... Esa. Ah. No, pero no es solamente eso. No, pero por eso, yo a lo sumo eso, pero yo estaba... No, también es con- solamente eso. Dale, entra Edgar y vamos a... Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Los jueves, atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farmaoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más. Con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmaoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Bori Bori es la mejor sopa del mundo. Sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa este domingo 28 de abril. Comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugónpy y @recetas Nestlé PY. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec están los mejores lubricentes del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Bueno, 12:26. Yo me fijé en el detalle que, viste que al terminar el partido, en el alargue, lógicamente el director va sobre Lunin y va sobre Ederson. Y yo no sé por qué le dio menos espacio a Lunin y le dio más a Ederson. ¿Por qué? Porque cuando se va Lunin, ¿qué hace directamente? No se queda con su compañero, él pica y se va a la banca. Y estaba un videoanalista. ¿Y por qué digo videoanalista? Porque tenía una tablet enfrente. Y estaba Kepa, el arquero. Kepa es el español, el que estaba en el Chelsea, el arquero, porque Courtois está lesionado. Kepa, imagínate vos que Kepa es suplente y el ucraniano, el arquero Lunin, es el titular. Que tiene alguna historia en los penales también muy importante. Kepa, ¿no? 25 años, 1,91 m. ¿Verdad? Una vez tuvo una... Contra City. Contra el City. Sí. Por eso se habla que él también, junto al video, le dijo que Bernardo al medio. Pero sabes que él Amigo- venía... amigo él, fuerte, dice él. Él venía de ser... acá está la fortaleza mental también del jugador. Mira que a él le pegaron muchísimo por el gol de Bernardo Silva al primer palo en el partido de ida. Claro. Que terminó El el villano le era, el mataron. villano era. Le mataron. Bueno, espera, déjame terminar la narrativa porque acá quiero... Para que ustedes compartan. Le muestra así, pero brevemente, se va Lunin y habla con el asistente, y el asistente con Kepa le estaban soplando ya. Él estaba como haciendo que, famoso ese, vos tenés un copiatín y haces un repaso. Alguna vez pasó para los jóvenes, Lehmann, el arquero, ¿verdad? Alemán. ¿En qué mundial fue? 2006. Alemania. Alemania 2006. Tenía en su media un papel que cada vez que venía, por ejemplo, iba a patear Chun, agarraba y miraba, Chun patea a la derecha. Venía Ariel patea a la izquierda. Y iba mirando así en su media. Viste que daba la vuelta a la media y ahí tenía su copiatín. Pero
vos sabés que le enfocó y después ya inmediatamente va Ederson y le enfoca mucho tiempo hasta tomando agua, y le seguía Ederson, el director estaba enamorado. ¿Por qué no mostró el detalle? No seguía mostrando el detalle del Lunin. O sea, el tipo estudió los penales y acá esto es fantástico, porque está demostrado que el que estudia, le estudia al rival también en este tipo de situaciones en los penales, tiene una ventaja. Porque hay un patrón de comportamiento de los seres humanos y esto también se da en el fútbol. Vos sabés que, por ejemplo, Alejandro Silva te va a hacer el saltito y te va a tirar, lo más probable es al palo derecho. Al palo derecho del arquero, ¿verdad? Pero el problema es que vos tenés que aguantarle a él y vos no sabés en qué momento él le va a pegar. Porque hace otra vez una pausa en el aire con el pie y espérate, aguántate al último momento y ¡pum! Te pega. Y la pelota se desliza rápido. Lógico que no, desde acá es fácil. Pero Lunin estudió. Y Ederson, ¿sabes qué? Él tomaba agua y ya se fue con sus compañeros ahí. Y empezó la arenga y Guardiola le hablaba a Bernardo Silva. Ese otro detalle. ¿Vos sabés a quién? Porque casi no se notaba eso. Porque Bernardo Silva es muy pequeño, es de estatura, él tendrá 1,60 m y piquito nomás. Chiquito. Es chiquito. Bueno, y no se le ve, ¿verdad, Dani? Si No sé si se es percataron. más chico que así era. Es chiquitito. Ayúdame, alguien tampoco me ayudó, pero está en Facebook, Ariel. Ven a poco cuánto tiene estatura. Bernardo Silva. Lo que yo no se veía. ¿Y sabes qué? Guardiola le estaba hablando a Bernardo Silva, justo el que se la mandó. El peor penalero fue Bernardo Silva. Yo no sé si él le mareó a su jugador. 1.73. 1.73, ¿eh? Sí. Bernardo Silva, ¿no? Es más, o sea, por eso es más chico que todos acá en la mesa. Yo Me tengo tocó cruzarle. 1.81. ¿Vos cuánto tenés, Federico? Pero arriba de 1,81. Arriba tengo. Vos. No, Bernardo Silva es un poquito más alto que yo, ¿sí? Tiene ¿Ah? 4 centímetros, sí, yo tengo 1,69, sí. No, Con razón que ese peinado me dictadorcito. Vos sabés que Chun, Yo tenés- 75, pero yo me... Vos sabés que No, tiene, vos sabés que tiene, Pero o sea, mira que hay un tengo cierta artículo, duda, un artículo en Mundo Deportivo ahora que habla del héroe de la tanda de penales por Kepa, ¿verdad? Y hay un penal que Silva se la pateó, él se la picó, le hizo la parenga. Por eso hablan que seguramente le dijo, te la va a Kepa picar. pudo haber Más. Como también Ahora le dicen que la de Kovacevic que va a ir abajo. Y otra cosa salió de la prensa de Madrid de que Valverde le dijo, Yo no. yo no quiero patear penal, estoy muy cansado. Y Militao le dijo, no quiero patear porque Ederson me conoce demasiado. Los dos jugadores de Real Madrid que se bajaron en la tanda de esos penales. detalles No Eso- sabía. Sí. No, es lo de, perdón, Dani. Lo que vos contás, ¿dónde vos viste eso o leíste? Lo de Rudiger le dijo Ahora antes- mismo estoy, Lo de ahora mismo Valverde. estoy- no. No, lo de Rudiger, antes de patear, cuenta Federico, que le hizo un gesto Ah, a no, su eso salió arquero, a hoy. Lunin. No, cuando va a patear Kovacevic. Y sí, le hace el gesto a Lunin. Espectacular porque muestra los jugadores de... esta retuiteé, la imagen es perfecta. Muestra desde atrás los jugadores del Real parados, como todos están en los penales, y Rudiger le hace así. Hace hacia el palo Hacia el palo, izquierdo. hacia el palo derecho. Hacia Ah, el palo, palo derecho del claro, arquero. del arquero. Ah. Y el arquero va ataja y... Y vieron el queda- otro detalle, porque fue fantástico Sí. ayer el partido. Toditos se fueron a festejar entre ellos y Rudiger empezó a correr solo para ir Con junto calma. a la hinchada que viajó hasta Manchester para apoyar al Real Madrid y después empezó a llamarle a su comer. ¿Sabe qué parecía? ¿Conoce eso? Ustedes vieron la película esta de... ¿Cómo se llama? El que sale de la cárcel y empieza a correr y mira hacia atrás. Pero él haciendo el gesto de venga, como parecía... Acá está mostrando la imagen. Rudiger, espera, Espectacular. va a patear. Esto está en tu cuenta, Sí, Federico. mira lo que es cuando arranca. Mira, bueno, Espera, en todo momento le dice. mostrame, por favor. Fíjate. Le hace el gesto, mira. Sí. Allá le está diciendo. Allá, Te va a le- patear a tu palo Sí. derecho. Pero los pateadores también de penales deberían, o sea, si yo soy un pateador de penal, voy a cambiar, no voy a tirar Hay un siempre en porcentaje alto, hay un porcentaje lugar. alto que no cambia, ¿eh? Claro. Por eso están los, recordaste la que era, los Lehmann. Acá mismo, cambian. en un partido que nosotros No transmitimos, fíjate que estudiaron a Capiatá. Acá el arquero de Boca que la ataja le elimina a Capiatá en la tanda de penales. Se fue corriendo a festejar con el preparador de arquero y después declaró a toda la prensa argentina que él le preparó
El Copiapó, ¿cómo le pegan los jugadores de Capital? ¿A dónde? Claro. Y él atajó, creo, 3 a Irrazábal, uno de ellos que era penalero. Federico, a sabienda que te van a Dice estudiar que lo peor en para un un fútbol jugador, moderno. lo peor para un jugador es cambiar. Lo que pasa es que vos vas por lo seguro siempre, o sea, lo que te dio más efectividad, ¿verdad? Claro. Pero, o sea, siempre es un eterno debate. Fíjate que de la otra vereda están los que sostienen lo que me acuerdo dijeron Mourinho y Martino. Cuando dicen todo lo que quieran, pero ya ensayar penales no tiene sentido. Orión Fíjate. era la que más a recordar acá. Sí. Mejor, gracias, Susana. Y te dicen, porque es una cuestión, nadie puede replicar. Pero ya yo sé. El tema van a ir por una cuestión de perfil, por una cuestión de un montón. Porque si vos te vas al cambio, Ariel, Sí. vos te pensás, vamos a ir de vuelta a Tacuara. Vos te pensás que Tacuara no pensó en el penal que pateó contra Japón, que fue perfecto, al ras del piso, al poste derecho, suave, descolocando al arquero, y 4 días más tarde le toca a Casilla y cambia totalmente. Y le pega al otro palo entonces, ¿qué hace? a media altura, claro. El jugador muchas veces cuando hay... Es lo mismo que jugar en un mismo partido. Te va a cambiar. Por eso siempre se dice que el jugador que erra un penal en los 90, si hay un segundo penal que no le des. Porque ya está mentalmente... o aunque hubiera anotado, ya va condicionado para un segundo Claro. penal. Fíjate que en esa historia de Tacuara, Pero los penaleros, por ejemplo, Ortigosa no te va a patear siempre en un mismo lugar. ¿Y cuántos goles el marcó de No, penal? no, Era pero un por eso- especialista. son ¿verdad? especialistas. Pero- Pero los que van a la tanda del penal en los 5 no, Porque no en son fútbol, digo, especialistas. si yo me he visto ahora de jugador de fútbol y también voy a participar o se me da una circunstancia de definición, yo voy a saber más todavía en esta época donde la tecnología abunda, donde la información, pero hay una sobredosis de información, es cuestión de entrar, ¿verdad? De ver en YouTube. incluso, Pero si si sabes patear, Ariel, la tendencia siempre es cruzar el remate. Vas a cruzar, si sabes patear y vas a patear en la esquina, cruzado, no te ataja el arquero nunca. No te ataja. pero por eso, o sea, fíjate que sin llegar a los extremos, a mí me gusta el tema del análisis. Es más, había escrito una columna cuando me había basado en un estudio científico que define a favor del Manchester United contra el Chelsea la final de la Champions del 2008 en Moscú, donde justamente un profesor de universidad le pasa el dato a los pateadores del Manchester United. Y si uno ve, allí se da un patrón de hacia dónde pateaban todos los del Chelsea, y el único que no siguió la instrucción falló su penal. El caso de Tacuara, fíjate que es a la inversa, y capaz se hubiera utilizado, porque a mí me gusta la postura de estudiar, porque por lo menos le vas a meter la duda de decir, este me estudió. Después ya depende del pateador de seguir con mi patrón Claro. de conducta o cambiar, pero ya le metes la duda. Es como cuando el arquero le dice, pateame acá. Ya le genera un juego de nervios que no se hubiera generado si es que el arquero está solo. Aparte hay un penal, una cosa, un penal en los 90 y otra cosa esa caminata de 50 Sí. metros en la tanda penal. Yo me acuerdo que contra Japón le pregunté a Cristian Riveros si él tenía decidido dónde pegarle, y él me dijo que no. Sí. Que cada rato mientras se estaba acercando al arco cambiaba. Sí. Y dice, y yo tenía miedo, por todos los cambios que tuve, tenía miedo que me ataje. Y estaba muy agradecido, porque hay jugadores que ya ven ya pero él se iba cambiando, y me imagino que le iba a pegar, ya no. Lo ve al arquero, se va acercando, ya y que vos hablas del sí. famoso penal de Tacuara contra España, fíjate que probablemente Tacuara contra Japón, pensando que le habían estudiado, él ¿Le patea cambió? contra Japón de forma cambiada. ¿Por qué? Hablando de ayuda de los arqueros suplentes como Kepa ayer con Lunin. Lo dijeron los propios protagonistas. Reina, el arquero suplente de Casillas, le dice justamente a Iker, mira que yo lo enfrenté en la Europa League contra Benfica y él patea de esta forma. Es decir, Tacuara había cambiado su forma de patear contra Japón y luego contra España vuelve a su forma de patear. Habrá pensado, estos vieron cómo yo pateé la última. Y en Ahora el banco cambio. estaba alguien que le dijo, vos sabés que la vez pasada este pateo cruzado, andate allí. Entonces, yo creo que la importancia es
haber estudiado para generarle la duda, O sea que no para te que sea. garantiza que porque vos cambias tu forma de patear que te... Y en el caso de Tacuara le funcionó contra Japón porque No, él pero, él Dani, patea más. Siempre hay un patrón 90%, esa es una excepción. No, pero el hecho de que vos le metas la duda para mí. Claro, hay porque que tener estábamos la virtud de estudiar. hablando si hay que pegarle siempre al mismo lugar o hay que cambiar. Y estamos recordando que en 4 días Tacuara le pegó totalmente diferente los dos No, ya penales sé, decisivos. Pero el patrón siempre se mantiene, el jugador no quiere cambiar su forma de patear porque se siente seguro Claro. que ahí va a patear. Hace poco uno de los penales, o sea, en un partido importante, uno de los penales de Cecilio, creo que fue aquella sudamericana para Cerro, un clásico, todos decían la va a picar, y le pegó fuerte al poste derecho, inatajable, ¿verdad? Entonces hay jugadores que están con ese estereotipo, lo que nadie va a pensar es que Silva iba a ser la de Panenka, que le hicieron muy poco en partidos importantes, el loco Abreu que está loco, Zidane en la final, en el Mundial de Alemania, pero son muchos los que hacen eso en partidos decisivos. Y es más, ustedes llegaron a ver- Lunin declaró justamente después de esa imagen que dijiste. No mencionó a los otros dos, que quedarán seguramente allí en la información clasificada. Pero él dijo, luego del estudio que nosotros hicimos de los penaleros, había 3 con quienes yo me podía arriesgar para quedarme en el medio. Y nosotros elegimos a Bernardo Silva. O sea, ellos tenían en la base de datos de que 3 penaleros del City justificaban quedarse en el medio. Y allí es donde se habla que el aporte de Kepa, que lo vivió estando en Inglaterra, ayudó para que sea Bernardo Silva el elegido. Pero ellos ya manejaban, además de Bernardo Silva, a otros 2 quienes tienen esa tendencia. Por eso en la Premier, por eso en la Premier, hoy cuando hay un penal, ¿qué es lo que te muestra la transmisión oficial? Los últimos Sus 5 penales. estadísticas. Pero no es solamente la estadística, no te tiran antes. Por eso fue muy viral lo del relator argentino en el penal de Griezmann, donde el tipo dice, nunca le pega al medio, y después aparece la gráfica donde muestra que siempre le pegaba al medio. Lo que hace la Premier ahora es le muestra los últimos 5 penales, porque puede ser un penalero hace 5 años. ¿A quién le muestra? Al televidente. Claro, Eso es evidente. muestra el arco virtual, Claro, con las con pelotitas, las los 5 colores. pelotitas. No es solamente 5 pelotitas, sino que muestra el orden. Te dice, así pateó Salah sus últimos 5 penales. Entonces cada uno se hace la película. Claro. Sí, porque vos podés decir, este es un tipo que hace 5 años está pateando, pero capaz el último año cambió de su forma. Pero lo de Bernardo Silva es inexplicable. ¿Vos sabés qué quiso? Porque también Lunin tiene un mérito porque se quedó firme el tipo. Él ni pestañeó y fue un juego de niño, parecía. ¿Verdad? Pasar la Infantil. pelota un poco cuando juegas con tu hijo. Yo dije, mira, nena. Tomá, tirá, agarrá. Pero ¿sabés la contraparte qué te va a decir Bruno? Para esa instancia, esa competencia. Porque es increíble. que si acá, Es perdón, si increíble. acá decimos que en las redes sociales es Ayer fue atroz. Ayer ¿Vos sabés qué? Ayer fue tendencia en Sudamérica. Imagínate lo que habrá sido allá en, No, en yo vi, Inglaterra. ¿sabes qué? Una criatura llevada por su mamá y un señor, y el bebé le iba pateando a la pelota y el papá le ayudaba y decía arriba, decía, era Rooney, ¿verdad? Rooney con su hijo. Dice Rooney intentando que Haaland le marque un gol al Real Madrid. O sea, Sí. son lapidarios, No, tremendos son. y fíjate, o sea, el Y tema... ellos ven todo eso. Cuando ¿no? Bernardo le hace el gol a Lunin en la ida, era la inversa y ayer se da la revancha para los dos. Y en el caso de Bernardo, y hoy justamente mucha gente recordaba porque me acordé de lo que había declarado Dibu Martínez después de la final contra Francia. Porque para el arquero, y allá estaba con el tema de no quedar en ridículo, vos vas a una cuestión de porcentaje y muchos patean al medio, pero pocos son los arqueros que se quedan en el medio. Es más, muchas de las atajadas del arquero a los pateadores que patean al medio se da cuando se tiran hacia uno de los costados y dejan el pie. Pocas veces se da lo que ayer ocurrió con Lunin. ¿Por qué? Porque en la psicología del arquero, quedarte en el medio y que el otro te patee a uno de los palos es hacer el ridículo. Por eso fue muy comentado lo que Dibu Martínez le dice a Dybala. A Dybala, a Paredes. Claro. En la final, porque Llori no es un arquero. Cuéntenos. ¿Qué- No, ¿qué no, le dice? y le dice. Que le dice justamente, yo soy arquero. Sí. Y después de un penal atajado para nosotros,
el arquero siempre va a tirarse hacia uno de los palos. Entonces vos, si yo atajo un penal, el siguiente, pateas al medio. Suave, fuerte, pero al medio. Porque Sí. la psicología del arquero es, yo tengo que tapar. Claro, también. Algún lado, confianza algún ese- lado tengo que tirarme. Claro. No puedo quedar acá porque mi arquero rival hizo una gran atacada. Entonces, como un por puesto eso, tan o sea, individual, no, qué interesante. le dijo y Dybala le pegó ese penal que... Y le pegó al medio. Y Paredes también. A ver si Paredes también le pegó al coincidimos. medio. Por eso, para mí lo de Bernardo no fue tan mal pateado. Para mí No, es no, pero ¿sabes dónde mucho está? medio. No, ¿sabes dónde está el pecado de él? Entre comillas, el pecado futbolístico estamos hablando. Es que él le pega muy liviano, muy despacio. Porque Pero- si le pega un poco más fuerte, Ahí está el mérito del Lunin para mí, Bruno. Yo creo que aunque le hubiera reventado, al quedarse el arquero de 2 metros le atajaba. Pero convengamos Dani, que le dejó el toque ridículo, a Cecilio ¿verdad? casi lo echaron en México porque hizo una así, ¿se acuerdan? Claro. América. Hasta los compañeros le querían pegar. a ver si Ahora el zorro coincidimos. el zorrito que enmudeció la bombonera, ¿te acuerdas? Contra Contra Central también, claro. Cuando la picó y... o sea, se El movió primer arquero. ciclo de él en San Lorenzo. A ver si coincidimos. Tienen dos posibilidades, muchachos. Una, el mejor ejecutante de penales del fútbol paraguayo de la historia. Del y campeonato él- local estamos hablando, ¿no? Claro, de nuestro campeonato. No, podés meter a nivel, porque los equipos paraguayos pues participan de la Libertadores, o sea, tenés que poner No, claro. todo lo que inmiscuya a un equipo paraguayo. Si es jugador Los- paraguayo que no está acá. no importa, Ah. si es extranjero o lo que sea, del fútbol paraguayo. No, yo te decía jugador paraguayo que no está Afuera. en nuestro fútbol. No importa. ¿También? Entra, porque es paraguayo, entra. O sea, vamos a dos. Uno es, y después vamos a entrar con en nuestro campeonato, todo lo que es la información de Cerro, de Olimpia, todo patatín, patatán. Pero esto pues lo que es ahora. Coango le gusta y naco anga. Esto es lo que pica, hermano. Esto es lo que le gusta a la muchachada, a la perrada. El mejor pateador de la historia del fútbol paraguayo y el mejor ataja penales de la historia del fútbol paraguayo. Y acá vamos a entrar en un tema y tengo una para vos, Chun. Tengo una letal para vos, hermano querido. Letal. Te voy a liquidar. Entra, Edgar. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia médica San Sebastián. Medicina prepaga. Planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. En este mes de abril, elegí la potencia al mejor precio. Encontrá tu moto Taiga favorita con increíbles descuentos en cuotas. Entérate más de la promo visitando tu sucursal Inverfin más cercano o siguiéndonos @Inverfin. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. En Farmacias Catedral, todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, hasta 25% de descuento en caja, más 10% de descuento en extracto y más 5% con la tarjeta Afinidad Catedral. Si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o escribinos al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. En este mes de abril, venía Sueño Lar y renova tu descanso. Con la compra de nuestros somieres de la línea Dormilar Primus Ferro Sonos, te llevas una cabecera de regalo. Además, aprovecha el 40% de descuento en somieres Living y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses con nuestra financiación. Sueño Lar, sente tus sueños. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbre tiene la cubierta ideal para vos.
para los que recorren las rutas. Transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Vos sabés, acá ya hay una cantidad, ya están tirando nombre los perros, será. Hay un nombre muy fuerte, Hay un nombre muy fuerte. Era quiero aprender esto del WhatsApp. Ricardo, ¿cómo te va? Hola Bruno, querido, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andamos, Ricardito? Lujo y mejorando ahora que hablo con ustedes. Ricardo Tabarelli, el mono. ¿Vos eras ataja penales, Ricardo? Y algunas veces sí, y algunas veces no. Ah, bueno. No me decepciones. Ayer viste Real Madrid City. Y la verdad que vi después el resumen, ¿verdad? Porque estaba en una reunión de directorio, pero sí vi el resumen, fue un partido. Viste el partido, el resumen, viste todo lo que pasó. Acá claro, estamos hablando de los arqueros. Sí. ¿Viste lo que hizo Lunin, que va con el... Evidentemente es un estratega, es un hombre que se prepara exclusivamente para los penales. Un videoanalista. Y al lado Kepa, el arquero suplente que tuvo mucho tiempo en Inglaterra, jugaba para el Chelsea. Y empiezan a hablar ahí, ¿verdad? Y después ya le enfocan la televisión a Ederson, al brasileño, el arquero de Manchester City. Pues yo la pregunta, porque acá estábamos discutiendo, que hay un patrón siempre del penalero. Pero me dicen acá Chun, Ariel, Federico y compañía que hay, por ejemplo, Tacuara Cardoso contra Japón pateó de una manera y contra España pateó de otra manera. O sea, no te garantiza tampoco que vos le estudies y el tipo cambió su forma de patear. Así mismo, hay un patrón, pero lo que sí juega mucho más es la parte emocional, ¿verdad? La parte emocional tiene mucho que ver. Vos podés, no sé, nosotros nos quedábamos después de los entrenamientos a patear penales en su momento con el Rafa, con Raúl Vicente, con Adriano Samaniego, con el Loco, ¿verdad? Que eran especialistas, pero o sea, nos pasábamos riendo, ¿no? Ahí, ¿verdad? Y no es lo mismo cuando estás tensionado, cansado, y las definiciones que tenés, obviamente que a ese nivel están acostumbrados, ¿verdad? Pero cada partido es una emoción aparte y depende mucho de eso, ¿verdad? O sea, y ahí es donde el arquero tiene que sacar. Pero ellos cambiaban mucho, Yo me acuerdo de Raúl, por ejemplo, un goleador de la Gran 7. Acá le tiró un tirito a Goicoechea. Goicoechea venía a atajar penales Olimpia Racing, Supercopa 90. Tiró despacito a la izquierda. Y en los 90 minutos no estaba ni cansado. Y vos fuiste compañero, Silvio Suárez era un tipo que te paraba el corazón. Él pateaba al ángulo izquierdo. No había forma. Y él, por ejemplo, si era reiterativo, vos no ibas a poder llegar. Porque vos te acordás dónde le pegaba a Suárez, Ricardo. Sí, había que rezar con Silvio, ¿verdad? Porque... Pero imagínate vos que le pegue un centímetro más. Sí, bueno, pero el riesgo. Pero él se perfilaba para eso. No, pues no fallaba. No fallaba. Yo no me acuerdo de un partido importante que haya fallado su penal, Silvio. Sí, no, siempre, y ahí en ese mismo lugar, así como decir, ¿verdad? Pero mira, se juegan muchísimas cosas, se tienen que juntar, ¿verdad? La circunstancia, la parte emocional, sí, vos podés tener un patrón, pero después enfrente le tenés a un Chilaver, Justo Villar, Ever Almeida, es diferente, o sea... o grandes pateadores, por ejemplo, me dicen acá, Ortigosa, nuestro compatriota de San Lorenzo Almagro. Era imposible casi atajar en los penales. Después lo tenés a Orteman, lo tenés a Carlos Gamarra. Me recordaban, Carlos Gamarra era un gran ejecutante de los penales. Gran ejecutor de penales. Raúl Vicente Amarilla. El arquero se acostaba y después recién pateaba, ¿verdad? O sea, muy frío, ¿verdad? Orteman, un penalero así frío como muy pocos hay, ¿verdad? En una final él... caminando prácticamente pateó el penal que le tocó en la final y le acostó al arquero para un lado, ¿verdad? No, ese fue lujoso, en Sao Caetano, sí. ¿Cómo le pegó? Sí, no, lo que pasa es que es para debatir realmente, pero nadie tiene la verdad. Vos puedes tener un patrón, pero ese patrón
no quiere No, decir que pero, siempre te va a... Una Ricardo, característica, un zurdo que toma mucha distancia va a patear fuerte normalmente, pero no siempre es así. Y No, si pero toma Ricardo, poca distancia es porque va a colocar. Pero como Lunin ayer estudió, y está comprobado que los arqueros que estudian, ¿vos te acordás del Lehmann que tenía el Copiatín en la media? Sí. El que estudia tiene más probabilidad, eso nomás yo digo. Sí, o sea, claro, y en esas instancias, también uno trata un poco de hacerlo la lógica, ¿verdad? Y el arquero también trata de hacer la lógica, ¿verdad? Dependiendo si baja la mirada, si dónde deja el... Espera, danos un poco tips, Ricardo. Si baja la mirada, ¿qué es, por ejemplo? Si baja la mirada y mira solamente la pelota es porque normalmente le va a pegar fuerte, ¿verdad? O va a cruzar. Un zurdo que toma mucha distancia, baja la mirada es porque le va a patear cruzado al arquero, ¿verdad? Cuando a mí me tocó atajar... Espera que te hago otra pregunta ahí, te quiero exprimir. ¿Y qué pasa si está el que... A mí, por ejemplo, me da cosas así cuando viene un delantero o un ejecutante, ¿verdad? Y míralo dónde va a chutar. Agarra y te mira dónde te va a chutar. Y vos le estás viendo. Y chuta ahí mismo, tiró. Y el tipo se tiró al otro lado. Sí, pero normalmente el que tiene ya fijado, y si un penal medianamente bien pateado tiene que ser gol. O sea, tiene mucho más porcentaje el jugador de hacer el gol que el arquero de atajar, ¿verdad? Si es que está bien ejecutado, ¿verdad? Ahora, si pateas a media altura, le das más chance al arquero, y si el arquero te sabe leer un poco, se puede adelantar y el árbitro no cobra. O sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Yo normalmente, para achicar el ángulo de tiro, me trataba de adelantar antes, ¿verdad? Porque pero ahora ya no está permitido. Patean, ya no. Sí, ahora solamente pero un pie podés mover sobre la línea. O sea, pasar la línea. Está ahí, un pie. El arquero hoy día está ahí para ser prácticamente fusilado porque el gol es lo que vende, ¿verdad? Claro, no, porque el arquero solamente sobre la línea puede moverse y adelantar un pie. Sí. Bueno, la otra vez vi una... hay algo que yo no sé. Dibu Martínez es la prueba del transgresor. O sea, él transgrede, pero lo sabe hacer. O sea, lo sabe hacer. Chilaver lo sabía hacer, ¿verdad? Yo creo que hay especialistas también, ¿verdad? Y aquí tenemos nosotros prueba de ello. Almeida, Justo Villar tapó tantos penales, ¿verdad? Adalberto Ortiz, ¿se acuerdan de Adalberto Ortiz? Sí. Su especialidad era tapar penales, ¿verdad? Entonces, está también eso, la parte... hay que tratar de jugar un poco con la concentración, el arquero, digo, ¿verdad? Con la concentración, que es lo que hace el Dibu Martínez, mucho con los rivales, ¿verdad? Y bueno, y te saca de foco, y ese tipo de cosas. Hacer tiempo, lo que hizo en los penales, por ejemplo, contra Francia, que se fue, le pateó la pelota a otro lado, o sea, y el jugador... Pero eso ya hoy no se permite, quiere patear rápido. No, y ahora ya no se permite. Ya le cargaba más la presión, ¿verdad? Claro, está el tema también, te olvidaste de Diego Barreto, fue otro que era muy ataja penales. Sí, y yo creo que Diego, Barreto y Justo, a diferencia de Divo y Chilaver, ponele, ellos por la fuerza tienen las piernas... ¿verdad? Es así, Ricardo, ¿verdad? Era muy rápido. Ellos tenían resorte en las piernas, como se dice, entonces llegaban muy rápido esta no va a al tener, lugar. Ricardo. Y después quiero que le plantee lo que Chun y Federico dijeron. Sí. Que No, yo le quiero decir una mano más. Pero Una mano más. Ricardo, déjame, porque vemos mucho. Cuando el delantero viene y nos para a acomodar la pelota en el punto del penal. Ese está con todo su... Por no decir otra palabra, ¿no? Pues acomoda. Pero te va a decir... poniendo todo... ¿Quiere medio un arquero nomás, verdad? No, normalmente, si por ahí tiene un montículo, una cosa así. Pero lo que sí les puedo asegurar es que el que va a patear está muy, vamos a decir, mucho más presionado que el arquero porque tiene mucho más cosas que perder, ¿verdad? Claro. Y el arquero tiene mucho más cosas que ganar. Entonces, lo que sí el jugador, y eso lo hablamos, ¿verdad? Con compañero, que el que va a patear quiere que
que patea rápido, o sea, no quiere, y ahí es donde el arquero saca ventaja. Ya ¿verdad? quiere Sí, ahí Hakura, como dicen los muchachos, Totalmente. Claro, Porque ya eligió, claro, pues. Bueno, pero ahora y después le cambia. reglamentariamente, el arquero Sí. ya no puede hacerlo de Dibu Martínez. Por eso pero me salió la... Ya sé, pero ya que estábamos hablando, Bruno, del Sí. penal de Bernardo Silva, también hay gente que dice, porque viste, justo se produce que no devolvieron la pelota y no había una pelota de repuesto. O sea, el penal donde se da lo que Ricardo está mencionando, donde el pateador porque el momento más incómodo del pateador es cuando él llegó al punto de penal y todavía no está la sí pelota. mismo. Y ayer Así con mismo. Bernardo Silva Desapareció la pelota. no devolvían y no había otra. O sea, Bernardo Silva vivió lo que menciona Ricardo. Cierto. Pero esta no tenés, Ricardo. Atendé. sí. El que le da un beso a la pelota y acomoda. El que le da un beso a la pelota y normalmente es, y eso lo hacen, por ejemplo, tipo Maradona, tipos que están muy seguros, ¿verdad? Los brasileros Le da un normalmente beso a la suelen hacer pelota y eso, ¿verdad? acomoda. Yo me acuerdo. Ese es el tipo seguro, o sea, vos decís, este viene seguro. Te doy otra. Se va y va a patear y se acomoda su media, estira su media. Está dudando. Ese está todo cagado, Ese ya ¿verdad? cambió, claro. Está todo Es cagado. igual que el que acomoda la pelota. Le pone de un lado, le pone del Sumale al otro. que acomoda la pelota al que suspira demasiado. Cristiano suspira, pero es otra cosa, ¿verdad? Pero hay el que está ahí. Te ese doy está muy otra. tenso. Otra cosa que le escuché decir a Zamorano una vez, que hacía muchos goles de penal, Ricardo, que él, por ejemplo, nunca le miraba al arquero. Y Sí, ese también me parece No le que miraba al como que arquero, él miraba decidió- cualquier otra cosa menos al arquero. Yo le quería preguntar Sí. justamente, el que te mira directo a tu cara, que Ricardo. Y es porque está viendo que vos te muevas primero y entonces ahí decide dónde patear, ¿verdad? Entonces es como que tiene más opciones, ¿verdad? Pero para patear un penal, vi una entrevista que le hicieron, creo que a la que estaba de psicóloga, porque en River usaban la neurociencia, ¿verdad? Y creo que el que pateó, uno de los que pateó en la final, hacen como una técnica. Cuando vos aspirás, ¿verdad? Tomás el aire y expulsás después de manera, vamos a decir, en 2-3 pasos, es como que te sacás esa presión también encima, ¿verdad? O sea, hay un estudio sobre eso, la neurociencia. Creo que en River Gallardo lo estuvo implementando en su etapa de entrenador y ellos tienen un alto porcentaje en cuanto a estadística, ¿verdad? O sea, hay técnicas también de respiración, de relajación para que en ese momento, creo que Nahuel Molina, ¿verdad? Que hizo el gol. El último penal. Estaba hablando la que era la psicóloga de River, que le había enseñado. Montieles. Montiel, sí. Montiel. Hizo los 2 goles contra Holanda y contra Francia. El último penal. El último Y penal, él sí. tenía una técnica, y si ustedes se fijan y googlean, él hace como que saca todo el aire y es como que se saca ese peso de encima y ahí va para patear. Mira. Eso está estudiado por la neurociencia. Federico contó acá que Valverde le dijo a el técnico Ancelotti. yo no me animo a patear, estoy muy cansado. Le dijo, Estoy ¿quién fue muy el otro? cansado. Y el otro fue Militao. Militao le dijo, Me conoce me conocen demasiado. No quiero. No quiero patear, le dijo. Bueno, acá te tiro otra. Esperá. Son sinceros. Está bien, ¿no? Es que en esa instancia, hermano, no podés hacerte No irresponsable. podés ser irresponsable. El que se va y 2 te voy a tirar. Agarra y empieza a mover así su nuca, hace como, no sé, como que, viste que pone así hacia el costado, un lado, otro costado, y empieza a mover su cabeza así, y es para acomodar la pelota. ¿Ese qué es? Y no sabe todavía para dónde va a patear, ¿verdad? Esos son gestos no verbales, ¿verdad? O sea, tiene mucho que ver cómo pone el hombro, dónde pone el punto, el pie de apoyo, si mira hacia arriba y mira mucho hacia abajo, antes, como te decía, es porque está dudando, ¿verdad? El otro. Son signos, lenguaje no verbales, ¿verdad? En psicología se estudia mucho eso, ¿verdad? Romario era un gran ejecutante de penales. Romario era Marcelinho Carioca, ¿se acuerdan de él, verdad? A vos te dice un bar, sí. Y a mí tu papá parece que era Ricardo. Yo antes de eso, antes de patear el penal, yo
Y me fui y le dije de todo, ¿verdad? Y ¿Qué le me dice, dijiste, vos no me vas a hacer acostar, vos no me vas a hacer acostar. Ni se inmutaba él, ¿verdad? Ni se inmutaba. Hasta que esperó que yo me acueste y despacito en el medio me pateó, claro, ¿verdad? él le daba un Solo pase, que era un pase de su penal pateado, era un pasecito así. Acá me agrega Marcos Montiel, también pateó el último penal en la final de la UEFA, Sevilla-Roma también. Le tocó definir, o sea, 3 finales tiene, o 3 partidos decisivos. Sí, Te pregunto, Ricardo, ¿vos te acordás la noche de Burtoboy, Ricardo? ¿Perdón? La noche de Burtoboy. Sí. ¿Vos atajaste aquel partido? Sí, contra Colón. Ellos erraron 2 penales y él atajó 4. 4. No, en tanda de 5. Martín Un Palermo. arquero de 18 años. No, pero Copa América. Colón lo eliminó a Olimpia, No. octavo de final. Y era un arquero desconocido, 18 años. Tenía toda la ganada Olimpia, le pegaba el loco. Una experiencia. Todo, y atajó 4 de 5. No, pero la de Increíble. Martín Palermo, la Copa América, ¿cuánto fue? ¿Cuántos penales erró? Ah, no, fueron 3. penales erró. Fueron uno atajado por Calero, uno en el travesaño y el tercero afuera. Cada vez peor le iba pegando. Porque eso es lo que decimos, ¿verdad? Un jugador no tiene que pegarle 2 penales en un partido. Ricardo, ¿y a vos no te tocó patear alguno en definición? No, ¿verdad? No me tocó, nunca, pero Increíble. sí era me acuerdo que cuando íbamos a definir contra Cerro alguna vez, Cubilla me había ordenado que yo iba a ser creo que el sexto, pero bueno, nos tocó ganar cuando eso creo, antes, ¿verdad? Pero no, nunca me tocó Y patear. en Porto Alegre le atajan a Mauro y ordenan a la repetición Jiménez. Sí. Yo no me acuerdo si cambió después Mauro, ¿cambió o no? Le pegó fuerte y le atajó al arquero de Gremio y después cambió. ¿Vos te acordás del segundo penal de Mauro? Creo que pateó en el mismo lugar. Pateó en el mismo lugar. Sí. Creo que sí. Planteale Sí. vos para cerrar, Ricardo. Planteale por esa que contaron con Chula del arquero. Decirle, no, lo de la final. Ricardo, ¿verdad que vos bien explicabas que siempre la presión la tiene el pateador Sí. en relación al arquero? Pero decime que es una regla no escrita, que el arquero tiene que tirarse hacia uno de los lados y es medio pelada quedarse en el medio cuando el pateador te tiró hacia uno de los palos, ¿verdad? Y sí, pero hoy ya no es tan así. Claro, ¿sabes porque por qué? También. ¿Sabes por qué? Porque sí, claro, es como que quedan ridículos. Exactamente, El arquero como que no se jugó, sí. Claro, entonces, esa es la psicología que se utiliza porque vos ves, y si vamos a una cuestión de porcentaje... No, pero explícala bien, Dani. Que el penal anterior atajó el Ya sé, arquero. pero el macro, Bruno, justamente aprovechando que estamos hablando con un gran arquero, es la psicología del arquero no era es... gran arquero, no un arquero normal, no vayan campeón de tampoco en América, Sazal de no, Masala. espera, bueno, estuvo No, en la pero está tanda de buena, penales. está buena la El macro, anécdota no vamos que a se hablar produjo con ESPN No, nomás. en plena final del Mundial. le hagas- Está linda, está claro, linda. no le porque- hagas caso, Ricardo. Voy no va. El macro teórico es importante porque es la psicología del arquero. Pero ¿qué pasa? Si vos agarras el porcentaje, supongamos que hay un casi un 30% de remates que van al medio, pero los arqueros se tiran y hasta los arqueros que atajan penales lo hacen con los pies porque era una regla no escrita por lo que mencionaba Ricardo, para no hacer el ridículo. O sea, en una tanda de penales ridículo lo hace el pateador, pero el único momento donde el arquero hace eso es en el medio. Hago esta introducción porque vos mencionaste lo de la Neuro Rossi de River con lo de Montiel, que Dibu Martínez comentaba y le decía a sus compañeros que pateen al medio Porque el arquero se iba a tirar sí o sí. sí o me sí, acuerdo de eso. inmediatamente después de un penal atajado. ¿Por qué? Porque le tira la presión al otro arquero de tener que igualar lo que hizo su colega y no va a querer Se va hacer a tirar sí o sí al costado. y no va a querer hacer el ridículo de quedarse en el medio. Por eso lo de Lunin tiene mucho mérito. Entonces, Por porque eso se lo de quedó Silva para mí no aguadito. fue un penal mal pateado desde la intención. No, pero fue muy despacio. Ese Pero fue- pero hubiese Lunin, o sea, tirado Lunin, fuerte, cañonazo al medio. Lunin no es que esperó Panenka, Lunin dijo, este me va a patear al medio. Entonces se quedó allí. Por eso hay mucho mérito, pero esa también ya sabía la que contaba Dibu Martínez, ¿verdad? Y el Dibu Martínez había comentado, porque yo vi una nota, ¿verdad? donde el psicólogo le decía eso. O sea, esto está psicológicamente estudiado, ¿verdad? Ya que vamos un poco a estadística, y el psicólogo de él le dijo eso, ¿verdad? O sea, automáticamente cómo obraría el otro arquero en ese caso, ¿verdad? O sea, él hizo
varios análisis de acuerdo a lo que le podría suceder. O sea, no es un acaso o no es no fue fortuito lo de él, porque él se preparó junto con la gente con quien estaba, en este caso su psicólogo, se preparó para ciertas situaciones, y cuando le tocó vivir, él estaba, vamos a decir, preparado para eso. Después el jugador y sus circunstancias, las estadísticas pueden ir a otro plano, y la emoción le hizo que elijan un lugar y se va a otro, y ese tipo de cosas, pero realmente fue un déjà vu, porque prepararon esa situación, se dio, y él le dijo a su compañero: pateen en el medio porque el arquero sí o sí se va a tirar a un lado, ¿verdad? Y eso es cierto, ¿verdad? Eso es trabajo, mente. Vos sabés que... no me quiero olvidar de no era tiempo. Alvarenga. Yo quiero decir... vivo pateando, sí. Jugando por Cerro Porteño, y después jugando por Olimpia. O sea, el de Olimpia te ¿sabe qué? Una final, hermano. Título contra Libertad. Carlito Irlanda era un fenómeno jugando al fútbol, y yo también la tiró al cartel. No. Y después vamos a lo de Bayo y compañía, ¿verdad? No, yo te quería decir nomás cómo el arquero, cuando es vivo, tiene... Porque usted ya contaba, y no era en la época de la filmación celular, nada, que él cuando atajaba los penales en definición, casi siempre se adelantaba. Entonces él atajaba el penal y tiraba la pelota, pateaba lejos. Antes de festejar, él ya pateaba lejos la pelota, para no darle el tiempo al árbitro que le cobre adelantamiento, ¿no? Él ya sacaba la pelota del área. A mí a que vivo. Sí, el tipo contó, como me adelanto tantas veces, le quedaba picando y ¡bum!, le pegaba la pelota. Entonces el árbitro miraba así y no reaccionaba con respecto a que se había adelantado. ¿No le confundía, pues? Claro, muchas veces, y él dijo, yo muchas veces estuve al límite del adelantamiento. Y lo que estábamos hablando de Mauro Caballero, los dos veces le pegó al mismo lugar. El palo izquierdo. El partido creo que se paró por 2 horas por ir al partido. Sí. Después le pegó al mismo lugar Mauro. Pero fue escandaloso cómo se adelantó el arquero realmente. Gracias, Sí. Ricardo. Ahora, pero preguntarle nuestra compulsa, ¿quién es el mejor pateador y el mejor ataja penales? Mejor shoteador de la historia del fútbol paraguayo que vos viste. Puede ser un paraguayo que haya jugado en el extranjero, y el mejor ataja penales de la historia. De lo que vos viste, ¿verdad? Paraguayo, ¿verdad? Sí, O paraguayo. Paraguayo. Y Raúl Vicente Amarilla. Tenía una elegancia para los penales y una tranquilidad como poco. Y después hubieron otros tantos, varios también, ¿verdad? O sea, muchísimos, ¿verdad? Y ataja penales no me puedo quedar con uno, ¿verdad? Ever Almeida, Justo Villar, Alberto Ortiz, José Luis Chilaver, sí, grandes atajadores penales. Gracias, Ricardo. Un placer ser charlar con vos. Un abrazo. Dale. Un abrazo. Chao, chao. Con Cubiertas Cumo Tire manejas sin preocupaciones, porque tus cumos te dan 180 días de garantía especial contra daños en el camino. Cubre malas condiciones, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Avanza siempre con Cubiertas Cumo. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Pinocho Danilo Aceval era un ataque penal espectacular también. Vos tenés oí lo de la burla ayer del bullying que me hizo Ariel. Después estamos con lo del mejor shoteador y el mejor ataque penal de Edgar. Paga a través del Pozo Dinelco y gana premios increíbles por cada compra igual o superior a 100.000 guaraníes que pagues con Pozo Dinelco. Te podés ganar viajes a Brasil, Cancún, Punta Cana, Aruba y un auto 0 kilómetro. Carga tus datos y el número de boleta en www.promosdinelco.com.py para generar cupones. Si pagas con QR, doble cupón. Hacelo diferente con Dinelco. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés un plan en tu celular, te duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión
inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 guaraníes más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py. Date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. No me quiero olvidar, Francisco Chiqui Arce era otro gran ejecutante de penal. O El sea, otro, que parece que tenía Juan más Manuel Bataglia. Bataglia, sí. Después te voy a decir, ahora recién te dije el nombre. Blas Marcelo. Marcelo. Blas Marcelo Cristaldo era mortal. Blas Marcelo te rompía el arco. metía un cañón, hermano. Pero te reventaba. Él el era el que arco. cumplía al medio, pero cañonazo. No, pero cañonazo. Yo me acuerdo que a Goicoechea, cuando Cerro le elimina en el 93, fue al medio. Y lo de Arce, que Fabio te iba a poner un pero, Sí. tiene en los partidos consagratorios, porque Arce, en la final intercontinental, Ajax Gremio, falla el penal. Y en la Bueno, semifinal, vamos a manchar no, que Maradona, no, Pelé, pero déjame completar, vamos, estoy enriqueciendo el tema, no es que estoy entrando. Y después Boca Palmeiras, semifinal 2001, también falla penal. O sea que tiene, viste cuando estamos hablando de Tiene cuántos sus peros. puntos sumas. Y fueron partidos muy importantes, muy importantes. Es que vos buscás 3 tiros libres y 3 penales de Chiqui Arce y los 3 tiros libres adentro, por ejemplo. Maradona terminó como un falla penales también, Y los penales de 3 marcaba uno solo. Pero, Claro. pero a muchas veces pateaba bien y Messi llegó a travesaño. fallar Una penales. cosa. El de Chile, Copa América, final. Cristiano Ronaldo. También, siempre se acuerdan en el Real Madrid contra el Bayern, el Sí. primer penalero lo atajaron. Sí, Bueno, no. justamente en una semifinal. Vamos, El a ver. único, ¿sabe que estaba mirando su número? Que falló 3 nomás. De 50 es Néstor Ortigosa. No, 47 goles de penal tiene y 3 fallados. Un promedio Sí, no, fuerte. muy fuerte. Dale. Poné el bullying y resolvemos el tema de shoteador y mejor atajador. Dale. Bruno, pobrecito, el que erró totalmente todo. A ver, no, Bruno. Pasame, Bruno- Obi. Mira cómo empieza. Este es a la voz de Ariel Mareco ayer en ausencia de toda la mesa. Tirándome, hermano, al muere. Pobrecito, me dice ese Damián. Y Fabio siempre templado. Fabio, ¿cómo que dijiste, Fabio? No, pero. Espera, vamos a escuchar, amigo, para que la gente sepa con quién aro yo, con qué güey estoy arando, que viene acá a hacerse la víctima guau. Y después en sus ratos libres me bombardea. A ver. A ver, ponemos. Bruno, pobrecito, el que erró totalmente todo. A ver, no, Bruno. Uno acertó. Lo dijo todo en penales. Sí, Real Madrid en penales, dijo. Y después dijo Arsenal en penales. ¿Por qué te reí, Ariel? No, ¿por qué? Pero y también, pero nosotros también, o sea, nosotros no le pegamos tampoco. Y Federico, bueno, está bien, pero él pues se hace muy vale. Viste, sacame esa risa, Ariel. Quiero que ya tengas ahí en la punta de tu dedo hoy siempre. ¿Cuál es el lo de Arsenal? Al último parece que se mezcla, que viste que dice, él pues se cree el muy vale, pero no, era por Federico. Porque quería preguntar por Federico Por ya. mí, Sí. qué pucha ese ñañaco, Ariel. Mejor. Yo ese Pero- tono no te he escuchado acá en la mesa del Cardinal Deportivo. Pero viste que estamos en previa, por eso. diferente, el Parece ritmo eso, es mira, diferente. o los cómo super se sábados. ríe, ¿viste cómo se burló de mí? ¿Puedo escuchar de vuelta? Yo escuché. ¿Puedo escuchar? Porque, ¿Cómo no, a ver, Federico? a ver. Ponele, por favor. Tratana por acá. A ver. Bruno, pobrecito, el que erró totalmente todo. A ver, no, Bruno. Uno acertó. Lo dijo todo en penales. Sí, Real Madrid en penales, dijo. Y después dijo Arsenal en penales. ¿Por qué te reí, Ariel? No, ¿por qué? Pero y también, pero nosotros también, o sea, nosotros no le pegamos tampoco. Y Federico, bueno, está bien, pero él pues se hace muy vale. Viste, por mí, dice que él se hace muy ballet, dice. Y yo le pegué más que él. Él coge en los dos ya, güey. Yo o sea, creo dijo que clasifica, Valle, ¿verdad? ¿verdad? Pero no sé cómo fue que dijo. Ariel Julián. Defino el City en tiempo normal 90 minutos City. contra el Madrid. City en tiempo normal. No, durante los 90 clasifica frente al Madrid. Y en el otro partido con ciertas dificultades, pero también durante los 90 minutos se impone el Múnich contra el Arsenal.
90 minutos también. Sí, sí, no sí. estuvo mal, ¿eh? Y uno le pegó, pero Pero el City pudo haber. el mío fue más alto, La complejidad fue más mayor. complejo, exacto. Porque él dice penales y directo pasó eso, ¿verdad? 90 minutos. Yo, Claro, como el chico Ángel Elián que entró ya dijo 2-0 gana el City por 2 goles de diferencia. Nada. El ímpetu juvenil. No se le anotó eso, sí, Fede, sí. no se le va a anotó, se aprender. quiso hacer canchero. Bueno, señoras y señores, fanfarra y resolvemos esto y a otra cosa. Dale, arranco con Fabio, mejor shoteador, penalero, y se ve ahí, el mejor penalero y el mejor ataja penal. ¿Qué pasa, Federico? No, que Diera está La diciendo. sonrisa, ¿eh? Gerardo me está diciendo, me está hablando de un penalero de los años 30, pero no está gustando. ¿Y quién es? No, hablo Aquino, campeón No, déjate, Naco. con Olimpia. No, 79. mi respeto a Valaquino, pero yo no lo he visto. Ovalo. No está. Igual, todos los aportes son importantes. Bueno, a ver. Dale, poné, pues, Obi. No, poné la fanfarria, hermano. Vamos a resolver ya esto. Mejor shoteador y mejor ataca penales, Fabio Martín. Néstor Ortigosa, mejor shoteador. De la historia del fútbol paraguayo. Y por su alto promedio de goles. Yo nunca vi una Y tener el promedio alta de los otros efectividad. para así tan... Porque después lo otro que me hace pensar es, para mí, vos me decís, Raúl Vicente Amarillo. claro, en la historia de los, si vos armas 5 penaleros para vos, para tu equipo, me decís, en toda la historia del fútbol paraguayo, y te puedo poner Ortigosa, Chilaver, en ese orden, ¿Ataja penales, Chilaver? también. Yo te estaba hablando de Ah, shoteadores, de- pero también, del y también, penalero. y penalero, Ortigosa y El pateador. atajador Chilaver. Bueno, entonces Ortigosa, Chilaver. Sí, señor. Federico Arias. Néstor Ortigosa, que se me ocurrió, y ahora vi sus números, son 60 penales. Muy bien. 56 convertidos y en definición por penales tuvo 11 definiciones y en las 11 definiciones convirtió. Bueno, Y le dio un gol a San Lorenzo para ganar su única Copa Libertadores en el recordado partido con Nacional. Y respetando mucho a José Luis Chilaver, a Ever Almeida, ataja penales Justo Villar. muy bien. Vamos con Ariel. Vamos con Ariel Julián. Mejor penalero que vi, José Luis Chilaver. Mejor atajador que vi, José Luis Chilaver. Bueno, Chilaver. En ambos, Sí, en facetas. ambos rubros. nominaciones. Sí, sí, Ambos sí, sí, rubros. sí, Sí, señor. Bueno, señor Cham. Néstor Ortigosa y José Luis Chilaver. Bueno, yo, ¿cómo puedo disentir tanto? ¿Será que tengo que buscar otros compañeros? No sé. Si buscas gente que te diga sí señor a todo, sí. Pero ese no suele ser el mejor de los caminos. Bueno, el que se tranquilo, llega. vamos. No, tampoco. Yo siempre tengo el mismo tono. A mí me sorprendió Vamos, el tono de Ariel. no, y viste pero cómo por- es, te das por- cuenta, Dani. Es que yo sin saber eso hace rato en mi exposición te dije lo de victimizarse, ¿sí o no? Sí, ¿Viste? pero ¿Querés que te agregue Pero más cosas? esto ya Te fue- voy a no, decir no. algo más. Él disfrutaba de ese momento. Pero en serio, estaba Sí, bien. goza. Sí, pero... Yo también, sabe que Pero es trato- hábil acá el señor. Pero yo lo entiendo, Ariel, ¿Sabes por qué? Porque hay Pues momentos yo y escuché momentos. en tiempo real, o sea. No, ¿sabes qué? Frené mi camioneta y me quedé ahí. Pero, puse Ariel. luz, este hijo de su madre. No, no, Y puse espera, más fuerte para ver si continuaba con, Pero, su, Ariel. con su bullying en mi contra. No. Yo te sugiero que vos sigas con tu forma de ser. Porque acá también hay habilidad del señor Pong. Porque lo que hay un mensaje que dice, vos pensaste que yo no te escuchaba, te estoy escuchando. Pero si vos te vas a Sí. arrugar, Sí, pues, pues yo- vas a seguir. No, para que Ayer, bueno. escuche luego yo dije, Ayer, eso es más quiero esperado decir- un mensaje de eso quiero respuesta en decir el también. grupo de WhatsApp. Por eso Dije, escuchaba la Fabián, radio. se Te responde. juro por mi hija que no me pasaron la grabación. Yo escuché en tiempo real la Escuchar la radio. ¿Vos sabés que cuando vos escuchás la radio en tiempo real, te conté que me tuve que buscar a mi Es hija? más traumático. es Me cuando escuché en fui a tiempo buscar a real. mi hija en plena definición por penales, ¿verdad? Y entonces estaba poniendo la radio con mi señora, esta plaza me cortaba. Entonces pongo y mi señora me dice, Marini le está informando, me dice. Y ponemos 7:36 que escuché en tiempo real un audio WhatsApp. Dice, puta Marini, eso es Cardinal Deportivo.
Están apostando por ñoño. en vez de hablar con los técnicos, en vez de hablar de fútbol, están apostando por ñoño. ¿Qué se llame mi nombre? Vamos a otra cosa. Que no, al aire apostando por ñoño. ¿Tus hijas estaban atrás? No, era Adidas. Por suerte era Adidas. Tu hija. ¿Sabes qué? Yo ya tengo un problema gravísimo en mi caso. Le va a tocar a usted, ya seguramente le estará tocando, ¿verdad? Mi hija ya tiene 13 años y se sube en el Uber, se está escuchando el tipo la radio y escucha, papá, vos dijiste esto, papá, otra cosa dijeron de vos esto. Sí. No, es terrible. Bueno, yo siento totalmente, para mí el mejor ataja penales de la historia del fútbol paraguayo es Ever Hugo Almeida. Ever Hugo Almeida. Mira que era impresionante. Yo no discuto, mira que todo lo que vimos, Almeida acá me dice Chuma Pinoseño, injusto con el ataja penal del Gato, que atajó a Bo Sánchez, Aravena, atajó mucho en Cerro también, sí. Sánchez. Tendría que estar a Sánchez, Aravena en Chile, para clasificar al Mundial. Claro, nivel de dificultad vos tenés que medir. Pero yo lo elegí, bueno, justo por ejemplo tiene, entre tantas de Sol Libertad, tiene 2 con Brasil, 2 Copa América seguidas, y el penal contra España, por ejemplo. Si yo quiero sacar chapa por mi candidato, ¿verdad? Si no, Almeida es increíble. No, Almeida yo le es increíble. tengo a Almeida, le tengo a Chilaver, 4 tengo. El primero Almeida, Chilaver, Justo Villar y Gato Fernández. Pero me quedo con Almeida. Y para mí el mejor pateador era Raúl Vicente Amarín. Raúl tenía una estampa, vos sabés que se paraba frente a la pelota, él tomaba distancia, pero cuando llegaba para darle el golpe a la pelota, se quedaba, parece que pausada la jugada, y la que uno sabía qué hacer, y con una finura el tipo le colocaba hacia desde la media luna al área iba. Sí. Claro, caminando. Sí. Caminando. Por eso Tabarelli decía, se tiraba siempre antes del arquero. Se tira, es que porque justamente te generaba eso, y para la gente de Olimpia en esa dramática y infartante definición contra Nacional de Medellín, se le cae un poco la esperanza porque falla amarilla contra Higuita, el penal de lo que hubiera sido después. Justamente ustedes lo nombraron, Silvio Suárez. Johnny acá mete Silvio Suárez. Alejandro Silva no puede perder con Ortigosa. Johnny no le gustó esta elección de Ortigosa. Paraguayo dijimos. No, pero está bien. ¿Está dentro del fútbol paraguayo? ¿Dentro del fútbol paraguayo? No, está bien. O sea, yo creo que es válido, pero igual yo creo que Ortigosa... La infabilidad de Ortigosa es increíble. Y Almeida en aquel 5-3 de Boca con Olimpia 89, también ataja 3-4 penales. En la Bombonera le elimina Olimpia a Boca. Y después tiene muchas así, ¿verdad? Villar, por ejemplo, tiene 18 años y le ataja 3 penales a Cerro. Año 97, semifinal de la Apertura 97. Y pasa Sol. Increíble, Pasa Sol, sí. Pero ya que vos lo citaste ahí en cuarto lugar, y cuando yo honestamente lo había omitido, pero ¿a quién? Al Gato. No, el Chuma Pinoseño, amigo, tiene razón. Pero por eso, o sea, porque yo recuerdo también, Dani, siempre recordamos a la Liguilla 90, donde el Gato le ataja a un tal Romerito, imagínate, a Romerito le ataja Cerro Luqueño. Y si vamos a penal emblemático, o sea, Hugo Sánchez, Azteca, Mundial de ellos, última jugada del partido. El tema es que tenés que elegir a uno, pues. Yo no sé si no, pero por eso, o sea, si vamos a hablar de penales emblemáticos, porque a los otros no lo había omitido. Teníamos, pero uno ¿qué pasa? O sea, es que dice, acá me están confirmando que el oyente envió el mensaje, pero era un oyente realmente enojado. Sí. Porque nosotros estábamos apostando en vez de hablar con los técnicos, hablar de fútbol, le estábamos apostando por ñoño. Era un oyente, ¿cómo te voy a decir? Asiduo. No, es nuestro oyente, ahora no estará escuchando, pero era un oyente, ¿cómo te iba a decir? Enfadado, ¿cuál es otro término? Era genuinamente indignado. Indignado, ahí está, él estaba indignado y le chismoseó a Diego Marini, como si fuera que Dios le va a solucionar su problema. Bueno, señores, importante anuncio. Es catarsis, importante anuncio. El mismo oyente te va a decir, vos cuando traes tu drama familiar acá, que tu hija, que tu mamá, te va a decir como si tus compañeros te van a solucionar. No sea así con los oyentes. Anuncio importante. Atención, señores.
Bien ahí hoy. Vamos a la vuelta de Edgar, 10 menciones. 41 51 730, 41 51 731. Wilson, vos le avisaste a Milton, a nuestra gerencia. ¿Estamos ok? Bueno, atención señores. Hoy la Universidad Autónoma San Sebastián en San Lorenzo está cumpliendo 17 años. Un fuerte abrazo a la querida Lucía Zamudio, a su padre, a su hermana, a su madre, a toda esa familia Zamudio. De un trabajo incansable de años, 17 años, festeja hoy la Universidad San Sebastián en San Lorenzo y vamos a regalar 2 mochilas para los oyentes. Ahora, a la vuelta, Edgar, llamada directa, 41 51 730, 41 51 731. Edgarciño. Volvieron las clases como todos los años. Te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Descubre la sonrisa perfecta en Epen Odontología. Con 10 sucursales estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. Epen Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Experimenta la innovación con la Forte Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov. Información de último momento. Vamos, Móvil Efri. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien, contanos. Sí, señor, Cerro viaja en este momento rumbo a Pedro Juan Caballero para lo que va a ser el partido ante el 2 de mayo de esa ciudad. Enzo Jiménez de vuelta no está en la lista de convocados para este partido. El día de mañana, Cerro, reiteramos, visita el 2 de mayo y nuevamente Enzo Jiménez no forma parte de los viajeros para este partido. Bueno, confirmadísimo, entonces vos ya tenés la lista oficial ahí, ¿verdad, Juanma? Sí, efectivamente. Estamos aguardando la publicación, la confirmación del club, pero no forma parte de Enzo Jiménez de la lista de viajeros. Es la confirmación de la lista del club, es más bien para ver cuáles son el resto de los nombres que sí van al partido de mañana contra 2 de mayo. ¿Cuántos son los convocados? Son 24 futbolistas. O sea, no viaja Enzo Jiménez a Pedro Juan Caballero. Sí, no viaja Enzo Jiménez. Gracias, Juanma. Dale, un abrazo, adiós. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, alguicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos. Llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas sus oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica.
para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad de su seguridad de venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 13 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Génesis, pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Marini, como los grandes analistas estaban apostando ñoño. En vez de hablar, con presidentes de los equipos denominados chicos o con tienen un encuentro. Tienen un encuentro. Con alguien de la selección femenina. No. Ellos sí que están apostando ñoño por el partido de la Champions. Tienen encuentro en Ciudad de Lambaré. ¿Qué es eso? Un encuentro, una reunión entre ellos en Ciudad de Lambaré. Sí. Lambaré tiene, sí. Bien por Choco, que tiene los pantalones bien puestos. Saludos para mí, mi respeto siempre para Choco. Lo otro estuvimos hablando de Kaká y ahora se habla algo de Hendrik. Sí. Dice, Hendrik confesó que mantiene un contrato de pareja con su novia Gabriela y Miranda, en la que ambos tienen distintas cláusulas que respetar. En una entrevista con el podcast Pod de Las, está prohibido cualquier tipo de adicción, un cambio drástico de conducta. Además, es obligatorio decir te amo en cualquier situación y algunas palabras están prohibidas en los diálogos de pareja. En Palmeiras no gustó tan la nota y ayer Abel Ferreira, su DT, habló sobre este episodio en conferencia de prensa post derrota ante Inter. Espero que Hendrik no se pierda con cosas extrafutbolísticas. Es un consejo, que se concentre si quiere llegar a otros niveles, tiene que conectarse con lo esencial. Dijo, entonces, después que el propio jugador, el chico, revelara su contrato que tiene con su novia, de la que está bien, porque la otra vez cuando le hizo el gol a España, lo primero que hizo cuando terminó el partido iba a abrazar a la chica. ¿Y no dice ahí la parte económica, Federico? No, habla, esta síntesis habla de comportamiento, te paso. Qué raro. Y después están los números de Aquino, Creo que uno de los mejores puntuados en el fútbol argentino, Claudio Aquino. En cuanto a que asistencia, goles. De Data Rap, sí, asistencia, goles no, tiene uno. Posibilidad de goles. Mano a mano, toque preciso, mano a mano es individual, duelo individual, duelo ganado, tiene una cantidad. Claudio Aquino, que realmente anda muy bien en un Vélez que anda bien. Bueno, vamos con las mochilas de Universidad Autónoma San Sebastián. Egar, por favor. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, @CNEUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Por el sorteo de la mochila estoy llamando. Si no es sorteo, regalo, señor, directo. Directo, bueno. Sí. ¿Cuántos años tenés, señor? Yo tengo 68 años para mi nieta aquí. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, señor? Y sus 3 últimos números de cédula, y puede pasar sobre Yero 745 a retirar esta hermosa mochila de la Universidad Autónoma San Sebastián. Isidro Astorga 687, terminación de cédula. Señor, una curiosidad que si quiere responder lo hace, si no, no hay ningún problema. Sí. ¿Cuántas horas al día duerme usted? Y varía mucho, Bruno. Varía mucho. Pero dormís menos, señor. Menos. ¿Pero cuánto promedio? Tirame un promedio, ¿cuánto? Y 4 horas. ¿Eh? 4 horas. Poco.
Felicidades, señor, ya está la mochila esperándote, ¿sí? Muchas gracias, Bruno. Muchas Adiós, adiós. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás, Bruno? ¿Cómo está la mesa deportiva? Bien, bien. Levanta un poquito más tu voz, por favor, te pido. Bueno, estoy saludándole a ustedes con gran emoción porque es muy difícil entrar siempre en comunicación y de hecho que siempre les sigo. Y bueno, fuerza también y éxito siempre en sus transmisiones. Gracias, señora, muy gentil, muy amable. ¿Cuál es su nombre? Mirta Lida Núñez. Mirta Lida Núñez. Lida Núñez. Sí. ¿Qué es mamá, abuela? ¿Qué? Una madre de una niña de 34 años. Uh-huh. Y bueno, estoy siempre detrás del fútbol porque me gusta mucho, soy olimpista. Ajá. Y bueno, estoy siempre en sintonía con... Qué bueno. Señora, ya se ganó la mochila, el número, los 3 últimos números de cédula, y ya puede pasar cuando usted quiera o envía una persona con su cédula, sin ningún problema. 003. 003. Sí. Gracias, señora. Gracias a ustedes. Adiós, adiós, muy amable. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo. Y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta. Cantidad y calidad garantizadas. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo en maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta.
Todo Brasil sigue con las repercusiones de lo que dijo Ramón Díaz ayer con respecto a el fallo arbitral contra su equipo, el Vasco da Gama. Él hablaba con respecto a los árbitros, no podemos decir mucho porque está al VAR, decía en el último partido nos pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer fue un penal e interpretó de otra manera, que el fútbol es diferente y principalmente que el VAR lo tenga que decidir una mujer me parece que es bastante complicado para eso porque el fútbol es tan dinámico. Dijo primeramente Ramón Díaz en conferencia y después dijo lo siguiente para buscar disculparse. Mi declaración fue mal interpretada, quiero pedir disculpas. Lo que yo quería decir es que una persona no puede tomar una decisión tan importante como es la participación del VAR en el fútbol. Si fui mal interpretado, pido disculpas, no fue mi intención, decía Ramón Díaz. Y también el mismo Vasco da Gama se pronunció al respecto, porque dice el club... El Vasco da Gama lamenta la declaración del técnico Ramón Díaz y reafirma su compromiso en reforzar las medidas y las directrices educativas necesarias para cumplir sus determinaciones, valores y principios. Así como nuestro técnico, pedimos disculpas, aseguró el conjunto carioca en un mensaje en sus redes sociales. Ramón Díaz y esta forma de expresarse con respecto al fútbol y el VAR manejado por una mujer en su partido para el Vasco da Gama y todo lo que ya se generó. Hoy tenemos Europa League, partidos en donde increíblemente, por ejemplo, hay que ver qué hace. El Liverpool está a punto de eliminarse. El Atalanta le ganó la ida 3-0 en Inglaterra y va por la revancha hoy jugando de visitante. El equipo de Klopp, a ver si puede remontar para poder clasificar a semifinales. El otro partido de cuartos de final, 15 horas, Roma recibe al Milan, choque de italianos, ya había ganado la Roma el partido de ida de visitante en San Siro 1-0. Y también el Marsella recibe al Benfica, en la ida ganó el Benfica 2-1 de local en Portugal. Y también a las 15 horas West Ham de Inglaterra ante el Bayer Leverkusen, recordando que el equipo de Xabi Alonso ganó la ida de local 2-0. Los partidos de revancha entonces hoy, 15 horas, tenemos cuartos de final de Argentina, que ya tiene su programación el sábado, 14:30, Argentinos Juniors ante Defensa y Justicia, en cancha de Banfield, 17:30 horas también el sábado, Estudiantes de La Plata ante Barraca Central, en cancha de Platense, 20:15 para Godoy Cruz Vélez en San Luis. Y el domingo queda el Superclásico, 14:30 horas, River Boca en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, con la posibilidad de que ambas hinchadas puedan estar en la cancha. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Este domingo 28 de abril, comprando un pechugón al espiedo de tu pollería preferida, llevas de regalo un caldo de gallina Maggi. Entérate más en @pechugónpy y @recetas Nestlé PY. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Comunicate al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Con el empate entre Nacional y Libertad anoche 1-1, la tabla quedó de la siguiente manera: Libertad 29, Cerro Porteño 23, Olimpia 22, el 2 de mayo tiene 21, Luqueño con 19, Guaraní con 17, Ameliano 16, Sol de América 14, al igual que General Caballero y Tacuary, Nacional con 10 con su empate y Trinidense con 7 unidades. Y repetimos lo que nos había comentado Juanma Figueiredo, no viaja con el plantel Enzo Jiménez, sigue estando al margen de las convocatorias del equipo de Cerro Porteño. Enzo Jiménez no va a estar mañana tampoco en el partido en Pedro Juan Caballero. A propósito del partido de mañana, hablamos con el presidente Hugo Romero, gran expectativa para que pueda tenerse estadio lleno en el Río Parapití. Mañana 2 de mayo reciba Cerro, 20:30 horas el partido. Hablamos con el presidente del equipo norteño. Nosotros habilitamos 20.000 localidades, de los cuales reservamos 5.000 para
sector visitante Cerro Porteño. Y yo tengo mis dudas de que esas localidades para visitantes se llenen. El resto que es para local, eso sí se va a llenar. Nosotros vendimos ya un poco más de 10.000 entradas. Preferencia central y preferencia lateral sur y norte son locales, esos están agotados. Gradería norte, que también es para local, a punto de agotarse. Después nos va a sobrar platea. Y el que menos vende es la gradería sur, que es destinada para Cerro Porteño. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Casamarco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casamarco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Urendahue. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. General Santos, atención, uno pasa la avenida España y va a llegar hasta el semáforo de Mariscal López. Ahí está difícil de poder cruzar, hay que tener mucha paciencia, así que le sugerimos pasar por una estación de Puma Energy, buscar relajarte después de pasar por esta zona. Repito, General Santos, para acceder y cruzar el semáforo de Mariscal López, yendo hacia la zona de Eusebio Ayala, con dificultades en estos momentos. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Mucha felicidad, don González. ¿Cómo se llama tu papá? Luis González Morel. Luis González Morel. Señor. ¿Y dónde está la hora, Edgar? ¿Él está acá? Por Vallemí. Está por Vallemí. Vaya, pues te pira asado. ¿Qué? ¿Cuál es la temática ya? Pacú. ¿Pacú? A la parrilla. Y se puede tomar cerveza, si no te va a hinchar todo. ¿Ah? Vinito, claro, vinito. Bueno, ¿y qué tal está don Luis? Está súper bien, gracias a Dios. 74 años. 74. Liberteño, mira. Felicidades, papá, te quiero mucho. Fuerte abrazo. A la distancia. Bien. Bueno, ya permíteme que me enviaban también a los mellizos Silvio, Rubén y Julio Raúl Aguilar. Oliveira y Silva, 47 años, grandes salesianos, fanáticos de The Cure. Le envía saludos Julio Zacarías, oyente de la radio también. Así que muchas felicidades, mellizos, 47 años. Bien, un gran saludo también. Bueno, tenemos un anticipo que hacer. ¿Está bien, Wilson? Olimpia inició reuniones con la Conmebol para desarrollar
el plan de inversión en el estadio Osvaldo Domínguez Dip de cara a la posibilidad de albergar la final de la Copa Sudamericana 2024. Va a pasar lo mismo después con la gente del Defensor del Chaco, APF, Cerro Porteño, Nueva Olla Sugrana y Libertad. Y La Huerta. Libertad. Pregunto, ¿cuánto va a decir el mundo? Copa Libertadores se filtró ya en Argentina. Al menos la gente que cubre Racing habla de $1.500.000 va a recibir Racing para poner su estadio en condiciones. Buena cantidad. Buen dinero. Pregunto Copa Sudamericana cuánto debe ser. Si difiere el monto, pero hoy publicó que la persona que cubre Racing que $1.500.000 recibe Racing por el tema del cilindro para y seguro que tiene mucho que ver también por la infraestructura que está bastante distante seguro de lo que es el Monumental, por dar un ejemplo. Por eso claro. Entonces hay una inversión grande. Lo que uno ve en la tele, los pasillos. Zapac la pasada insinuó una ampliación de Encerro. ¿Será que ya tenía la información previa y capaz Cerro va a ampliar? Porque ¿qué faltaría a Cerro para, si es que Cerro fuera elegido para la final de la Copa Sudamericana? Porque él hablaba también de las luces que ahora tienen, que sí se puede aprobar para ser estadio mundialista, decía él apuntaba ya al mundial también 2030 en este caso. Pero hay que decir que a aquellos estadios que no son elegidos por la Conmebol, la cosa no les saldrá gratis, se le irá descontando a medida que tengan alguna participación internacional, ya sea Copa Sudamericana o Copa Libertadores, seguramente de manera fraccionada. Ajá. En el caso de Libertad sería algo bueno porque Libertad este año aprovechó ese experimento que se llamó Trinidense Colo-Colo, que se jugó ahí producto de tantos partidos, que salió muy bien. Entonces la Conmebol dijo, bueno, salió bien, es un estadio que está en condiciones y vamos a darle partido por eso. Libertad va a tener su LED, dice por fin. También. Y dentro de la inversión que le va a dar es la luz totalmente LED. Claro, y porque Libertad puede jugar, jugó contra Táchira y va a jugar contra Nacional de Uruguay también el último partido de la Copa Libertadores de fase de grupos, en su cancha. Otro adelanto, perdón que te vaya pisando mi querido Fabio, adelante. Pero nos estamos yendo. Sí, señor. Viene empujando Guillermo con Roberto. Alrededor de 13.000 entradas vendidas para 2 de mayo, Cerro Porteño. Última actualización. Quedan solo plateas y sur visitante disponibles. Que viene, porque hoy a las 11 era pasadita 9.000. Quiere decir que en actualizado. Sí. 13.000, quedan solamente plateas y sur visitante disponibles. Muchísimas gracias a nuestro contacto de Pedro Juan Caballero. Nos escuchan en Radio Oasis. Sí, señor. Edgar. Mientras alguien de Cerro, Bruno me dice, que... ya cumplió Edgar con todo, perdón. Alguien de Cerro me dice que solo falta estacionamiento, que podría crecer 5 pisos más y llegar a 1.200 lugares. O sea, a cada local su carencia. Muy bien. Sí. ¿De qué están hablando que me perdí? El tema del estadio y qué es lo que se puede mejorar. La ayuda de la Conmebol Cerro, porque viste, vos decís Cerro ya tiene casi todo. Claro. Dice 5 pisos de estacionamiento. Bien. Está bien, porque la otra vez cuando jugaban la final de la Copa Sudamericana, Novena y Nacional estaba para los invitados especiales. Que una final viene, ¿cuánta gente había 500 invitados especiales de toda Sudamérica, ¿verdad? Me acuerdo bien que la cancha nacional para los invitados especiales y toda Novena donde no podíamos acceder. ¿Eso se proyectó? ¿Está preparado eso para...? Y si tiene 5, sí, yo creo que para... sí. ¿Esta persona sabe? Sí. Sabe mucho. Sería 5 pisos más esa. Puede crecer 5 pisos más. ¿Te van a dar estacionamiento a Guayarí el seguro? Ojalá. ¿Y la cancha? No, esa risa maléfica. ¿Y la cancha de Libertad cómo? ¿Qué es lo que va a hacer? A mí luces LED en su mayoría, o sea, una de las cosas que le van a dotar porque no tiene luces LED. Que eso ya queda ya para... de acuerdo a la experiencia de este año de los 6 coperos que no había cancha, pero ¿verdad? no puede ampliar la gradería para que juegue ahí Libertad. ¿Viste que te pone un parámetro la Conmebol para jugar, por ejemplo? Está jugando por eso. Está dentro de la capacidad para... No, ya sé, pero te hablo de Copa Libertadores, por ejemplo, llega a cuartos de final. No, eso es que ahí ya... contra River va a jugar en el Defensor. Los directivos desde el más arriba te dicen que está bien. Esa es la cantidad de público que siempre va a cancha Libertad. Sí. No hace falta ampliar, te dicen. Bueno. Gracias, Fabio, por ser siempre coherente y tratar un poco de frenar esta
marea que a Pero veces se rió también. Se Se rió también con Ariel. Vamos a chequeo. A lo mejor Fabio después se aguanta. dobla gente y nada. A ver, vos. Bruno, pobrecito, es el que erró totalmente todo. A ver, no, Bruno, uno acertó. Lo dijo todo en penales. Sí, Real Madrid en penales dijo. Y después dijo Arsenal en penales. ¿Por qué te reí, Ariel? No, ¿por qué? Pero y también, pero nosotros también, o sea, nosotros no le pegamos tampoco. Y Federico, bueno, está bien, pero él pues se hace mi vale. Te reíste. No, pero yo me reí porque esa es tu frase. Pobrecito, cuando vos decís. Sí, con la misma píldora me estaba. Por eso, le puso el tono. Ya cómo le puso el tono. Escucharon el tono que le pobrecito. Vos solés decir así. No, ese es mortal. Yo no choqué porque tengo mucha cuota que pagar todavía en la camioneta, sí. Pero parece, ahora me dio una rabia. Encima esa risita. Cuña. Ya estaba solo, pues no estaba nadie ahí. Pero bueno, ¿está bien? Sí. Vamos a cerrar, pues se puede componer. Chao, chicos. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Santiago Peña se prepara para otro viaje, esta vez a Bariloche. Menos de una semana después de haber regresado del último viaje, Santiago Peña hoy se prepara para el próximo. Irá a Bariloche para participar de un foro empresarial junto con Javier Milei y Luis Lacalle Pou, presidentes de Argentina y Uruguay. Esta será la cuarta vez que Peña visita Argentina desde que asumió su mandato. Lo que pasa en el mundo. Brasil prevé una producción histórica de caña de azúcar. Brasil, el mayor productor y exportador mundial de azúcar refinado y etanol de caña, recogerá 713 millones de toneladas de caña de azúcar en la cosecha 2023-2024, la mayor producción en su historia, según una proyección divulgada este jueves por el gobierno. La actual cosecha brasileña de caña será un 16% mayor que la de 2022-2023, que ya había sido en un 5.4% superior a la de 2021-2022. Temperatura en Asunción 26 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias.